Muy buena. Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando la función viernes. Ya estamos a viernes, gente, por eso estamos tan contentos, ¿no? Así que bueno, sobre todo los que viajan o que la van a pasar lindo este fin de semana, así sea, último día del mercado, vamos a comenzar a pasarla bien, vamos a hacer análisis en vivo, vamos a estar viendo hoy 12 del 9, lo que tiene que ver con la sesión de Londres, que estamos dentro, todavía no comenzó la sesión de Nueva York, y obviamente vamos a estar acompañados por Pepe Mela y el Angelito. Sí, vamos a estar viendo un poco lo que tiene que ver la caída del índice del dólar, vamos a estar viendo Bitcoin, vamos a estar viendo lo que son las divisas mayores, el euro, el dólar, el yen, la libra. Así que bueno, a pasarla bien, vamos a ver lo que son los bots creados por el planeta, a operar en vivo, en real, y bueno, vamos a ver cripto también, así que de todo un poco, gente, y bueno, y a tirar la ruleta a ver qué nos toca hoy también, a ver si sorteamos algo. Ahí vamos. Sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda
Pepes, pepas, pepiños, ¿cómo están todos? Comenzando el día miércoles ya, un día miércoles hoy, ya arranqué mal, decía. ¿Cómo le va a todos? Viernes, ¿sí? ¿Qué día es hoy? ¿Viernes cuánto? 12 de septiembre, a pasitos de la primavera. Espero que se forme el jardín de flores en mi casa. Acá estamos viendo de fondo lo que tiene que ver con Bitcoin, con el planeta Tierra. Vamos a estar viendo un poquito criptomonedas. Vamos a pasar al índice del dólar. Vamos a ver si encontramos algún par de divisas para ver si hacemos algo de dinerito para llenar la heladera, gente. 115.190 lo que tiene que ver con Bitcoin. Ha estado, sí, en los últimos días haciendo, ¿no?, algunos retrocesos, algunas caídas después de los máximos históricos. Así que bueno, vamos a pasar dentro del mundo de las criptomonedas a ver Bitcoin. Vamos a verlo en velas diarias japonesas. Recuerden también que aparte de Bitcoin existe vida. Está también Ethereum, que es su mujer, su novia. Y también está lo que son las top 100, ¿sí?, que son criptomonedas. Dentro de las top 100 también están las top 300, miren, las top 200. Hay para tirar de todo, ¿sí? Estos son los porcentajes, en este caso semanales. Estaba viendo, miren esta, gente. Parate, a ver, que acá me parece que le pifié. No, acá. Miren esto, miren esta. 1367% en criptomonedas, Quiere decir que vos ponías $10, multiplicarlo por este porcentaje y te hacías eso, ¿no? Obviamente ya no me saludabas más, ¿no? Tremendo, ¿no? Algunas. Por eso te digo, como digo siempre, algo fundamental del planeta tenés que aprender a gestionar. Es lo más difícil, que ese es el secreto, el santo grial. Acá no importan las estrategias, lo que importa es tu cabeza y la gestión de riesgo. Después el resto es todo verso, gente, ¿sí? Obviamente que sirve, acompaña. Te metés por medio de una media móvil, de un RSI, de un high, de un low, de un order block. Pero no, gente, no movemos el mercado. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Y muchas veces aprovechar es, sacaste algo de dinero en Forex y compraste criptos y compraste 10 de estas y le pusiste, no sé, 20 a esta, 100 a esta, 30 a esta y 10 a esta. Y esta hizo 1364, bárbaro. Recuperaste el resto y estás en ganancias, mucho en este caso, ¿no? Pero un promedio, es un 81%, de $1000 te hiciste $800, ¿o no? Entonces vale la pena. Y si no lo dejas ahí, vas operando como si fuese cuando operamos lo mismo que operamos nosotros en los mercados tradicionales, comprar y vender, en este caso futuros, puede ser de Binance o de cualquier plataforma donde tenés un TP, un stop, y si no, haces como los que holdean, ¿no?, con la billetera Spot, que vos comprás y si cae no perdés, solamente lo único que va a pasar que las moneditas son la misma cantidad de moneditas pero valen menos, ¿sí? Y tendrías que hacer promedio más abajo para cuando esté en un rango positivo ir cerrando o pasando a otra moneda estable o a otra criptomoneda, ¿no? Así que bueno, acá están, miren, si vamos obviamente a velas, a pelotitas diarias, en este caso tienen un 13%, un 5%, esto ya lo vamos a estar viendo cuando operemos de noche. Ojalá, si se suman varios Pepe, nos vamos a meter a operar lo que son criptomonedas en plataformas de criptos, y va a estar lindo porque tenemos muchas para elegir. Acá vamos a ver también las fuerzas de las monedas, como hacemos siempre en las divisas, ¿sí? Vamos a pasar, ¿cuál es esta? A ver, no la conozco, mirá vos, está dentro de las top 100. Bien, ¿nos vamos a dónde? Sí, nos vamos a TradingView, decía el amigo. TradingView, una plataforma que es gratis, es paga también, pero yo no pago un centavo, es todo gratis lo que utilizo y me sirve y me sobra para disfrutar análisis en vivo con ustedes. Bitcoin, USD Tether, velas de un día, vamos a ver qué. La última velita, escucha esto, escucha. Vamos. Bien, ¿qué tenemos acá para encontrar? Recuerdan, como venimos siempre viendo, el pasado, ¿sí? Recuerden que el pasado de Bitcoin es un pasado positivo, ¿sí? Miren lo que es esto, ¿sí? Épocas anteriores, cuando venían los halvings, ¿sí? Que caía, que no subía, que esperaban cada 4 horas, iba a decir, ojalá cada 4 añitos más o menos que se suceda, ¿no? Que acontezca el halving para que exploten las criptos, Bitcoin. Bueno, todo esto son, ¿no?, obviamente ballenas que mueven el mercado y los pepes comunes como nosotros que acompañamos, ¿sí? En este momento estamos en un retroceso, pero más que retroceso, recuperándonos de la caída de este retroceso que está acá, ¿sí? Que es lo que les amplío ahora en velas diarias.
Acá, ¿ven? Este es el máximo último que hizo, ahí en prácticamente 125, casi 124 y monedas. Retrocede el precio, rompe el último bajo, que sería este, que había generado el alto mayor, que había roto el alto anterior. Y si vamos a los dibujitos, a los Picasso, nos encontramos con, ven acá, ¿sí? El precio rompe, hace un alto, se retrocede, vuelve, genera un alto nuevo, empieza, ¿no?, a oscilar, a caer y empieza a generar acá un alto nuevo que rompe el alto anterior dentro de la caída y está generando un fractal nuevo. Vamos a ver si esto viene acá o si lo encontramos acá abajo. Eso depende, ¿no? ¿De qué? De las ballenas, no de nosotros. Pero como nosotros no hacemos swing, no operamos, ¿no? Sí podés holdear, Bitcoin sí, pero te quiero decir, nos metemos a operar dentro de la velita diaria. A nosotros nos importa solamente esta vela, ¿sí? Y si hay algo que acontece del pasado, como estas mechitas que las podés marcar acá, como para tener una zona, ven ahí, esa zona es un POC ahí arriba, ven, miren. Ahora les explico, ven acá, si marco esta zona, de acá hasta acá, este alto, toda esta zona, donde más interactúa el precio, es acá arriba, donde más velas japonesas hay. Bueno, es muy lindo, muy bonito, decía el amigo, que el precio vaya a visitar esas zonas, ¿sí? Así que vamos a ver, no quiere decir que lo vaya a visitar. Hoy es viernes, los mercados tradicionales cierran, pero Bitcoin sigue sábado y domingo. Nos metemos dentro de esta vela para que vean que hay otro mundo, que existe vida dentro de la vela de un día, y vamos a ir a las velas nuestras. No son las de una hora, no son las de 15 minutos, las de un minuto. Pero antes vamos a ir a las velas de una hora y van a ver que este mundo es otro mundo, ¿sí? Acá hay vida también. Miren, vamos a velas de una hora. Escucha de fondo, ¿te gusta? ¡Vamos! Le meto gas que da calambre, ¿eh? Vamos, energía, loco, vos podés, ¿sí? Si estás buscando trabajo, ¿sí?, seguí buscando, decía el amigo, que vas a encontrar. Y si te gusta esto, sumate que vas a aprender algo seguramente. ¿Y quién te dice que no vivís de esto? O es un complemento a tu sueldo, a tu trabajo, ¿no? A la vela pasás bien, aprendés, ¿sí? Miren este canal. Dentro de velas horarias marqué un canal imaginariamente subjetivo para mí. Vos podés encontrar otra cosa, inclusive acá les voy a marcar un puntito de aceleración que pego al fractal. Ojo que esto puede seguir cayendo. Miren esto, ¿quién te dice que no viene a visitar este nuevo alto? Vamos a ir a velitas. Si voy muy rápido es para llegar a las 9, son 8:44, arrancamos más tempranito hoy, ¿sí? Mejor terminé antes, como dice el amigo, con otro broker. Terminé un par de operaciones interesantes, ¿sí? Que las tenía desde ayer, inclusive algunas. Bien, acá tenemos 5 minutos. Recuerdan el canal, recuerdan el retroceso, recuerdan todo lo que hablamos recién de las velas diarias, todo lo que viene haciendo Bitcoin, que está en zonas muy altas, que tiene que retroceder, que estos son algunos retrocesos y que está tratando de recuperar esta subida. ¿Ven? El retroceso que veíamos en velitas diarias es lo que está por acá, que no se ve porque es mucha información, ¿sí? Que lo veíamos recién en un par de velas diarias. 5 minutos, nos metemos dentro con el micro, con la, ¿sí?, con el, ¿cómo es? Con el de laboratorio, con el microscopio, y vamos a meternos dentro de estos 5 minutitos para que vean que está apoyando en esta zonita, que esta zona es un POC, también una zona de interacción, ahí, ¿sí? Es una zona, puede jugar con esta zona, no creo que la rompa, puede pasar que la veamos acá hoy, o quizás, como les digo, si se da que venga a visitar esta zonita. Velas de un minuto, vamos a ver. Ahí estamos, velas de un minuto. Miren qué lindas velitas. Ahí tenemos velas japonesas. Recuerden que esto, para el que no sabe, acá en Planeta Pepe hay una escuelita. El planeta, ¿sí?, que va a ser, es la academia del planeta, es la escuelita, ¿sí?, donde la idea es ayudarlo al que no sabe y al que sabe, ¿sí? El que sabe irá un poquito más avanzado y el que no sabe comenzará de cero, no pasa nada. La idea es que aprendan. El que mejor va a salir sabiendo es el que sabe nada, ¿sí? Porque le enseñás a tu manera, ¿bien? Acá tenemos dentro de un minuto una consolidación, ¿sí? Acá si marcamos, recuerden el pasado, recuerden los canales, recuerden todo, ¿sí? El precio está interactuando,
todavía faltan 15 minutos, hay que jugar mucho con las sesiones también, ¿no? La apertura y el cierre de sesiones, estamos dentro de la sesión de Londres, a pasitos de la de Nueva York, y bueno, veremos si esto rompe en la sesión de Nueva York para ir hacia arriba o para ir hacia abajo, o quedarse un rato más en esta zona, que la puedo ampliar un poquito más, ¿sí? Pero dentro de este mundo existe vida también, y podés operar zonas de oscilaciones, comprar más caro y vender más barato, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se repite en estas zonitas. Si yo les marco no con un rectángulo exacto, sino con un pincel, miren acá un toque, acá otro toque, acá otro toque, acá otro toque, ¿sí? Acá hay un toque importante. ¿Por qué? Porque sirve de apoyo con este, ¿sí? Acá cayó, acá subió, ahí se mantiene, y acá tienen otros toques, ¿ven? Que acá puede ser que como está cerca y hay una aceleración, si fuese un fractal, puede ser que acá vos podés buscar ventas acá arriba, yo buscaría compras por acá, ¿sí? Por acá, o la comprita acá arriba si rompe, con un buy stop, ¿sí? Que son órdenes pendientes, ¿sí? Por arriba, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos con Bitcoin, ¿bien? Me voy a tomar un mate, voy a hablar más despacio. Voy a pasar al Angelito para que charle con ustedes un ratito. Vamos a ir al índice antes de eso. Y bueno, espero que estén bien, que tengan un gran fin de semana. Escucha. Qué grande está. Bueno, gente. Esto comenzó más tempranito y recuerden que no hacemos publicidad, ¿sí? Eso lo aclaro siempre porque puede ser que esto siempre queda grabado y muchos pepes trabajan, lo pueden ver en diferido a la tarde o el fin de semana para reírse un rato mientras operamos en cuentas que son en real, mientras operamos con estrategias, con robots creados por nosotros, y lo más lindo de todo es operar con técnicas mías del planeta que día a día vamos haciendo, ¿no? Trabajando ahí y aprendiendo los que no saben, ¿sí? Vamos a ver el índice del dólar, como dice el título, la caída del índice. Vieron que viene cayendo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de los mercados tradicionales. Dejamos un poquito las criptomonedas. Índice del dólar. Vamos a pasar a velas diarias. Bien, ahí bajé un poquito la música. Si sale bien, me avisan. Si sale con eco o algo, Bien, acá tenemos. Este es el índice del dólar que lo utilizamos muchas veces, otras veces no, pero está bueno antes de hacer una operación. Mirar cómo está el índice, porque el índice refleja cómo está Estados Unidos, el dólar, y si vas a operar el dólar, vos sabés que algún par tradicional, inclusive Bitcoin, del otro lado se encuentra el USD Tether, que representaría el dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si al índice le va mal, puede ser que a Bitcoin le vaya bien, ¿sí? Entonces vos podés ir viendo ahí abajo, en el último o las últimas velitas diarias, que podés operar hoy a favor o en contra del dólar. Obvio que siempre tenés que esperar antes las noticias fundamentales, ¿sí? Eso es importante, las noticias fundamentales, porque acontecen en el horario de la sesión de Nueva York, que es a la mañana en mi país, y obviamente cuando hay noticias muchas veces puede pasarte que el precio hace boom para arriba, 50 kilómetros, y después se devuelve, o hace boom para abajo y después se devuelve, o inclusive sigue para el lado que va la noticia. ¿Qué pasa? Que si vos, vamos acá al pizarrón, ¿sí? Un ratito acá, si vamos al pizarrón vemos esto. Por ejemplo, vos estás acá, sesión de Londres, esta es la sesión de Londres, ¿no? Esto es Londres, y acá comienza Nueva York, pero Londres continúa, no es que termina, continúa un par de horas más. ¿Qué pasa? Suponete que acá tenés noticias fundamentales a las 9:30 de la mañana, y vos decís, mira, la tendencia que es alcista, bueno, vos no mirás, no chequeás la tendencia, no chequeás el índice, no chequeás nada, y de golpe vas a operar el euro dólar en compras porque el euro está más fuerte, ¿no? Te metes acá un buy stop, la abre, uy, qué lindo, voy 5 pip, 2 pip, 3 pip, y en un ratito te hace un stop loss acá, te hace boom para abajo, ¿sí? Por la noticia que fue, por ejemplo, positiva para el dólar, y después se recompone capaz, ¿sí? Y sigue para arriba, pero a vos te sacó, ¿sí? O ponele que hace boom para abajo y sigue para abajo. ¿Qué pasó? ¿Sí?
muchas veces tenés que estar preparado para las noticias, ¿sí? Y muchas veces hay otra al ratito. Obviamente que tenés que ver que las noticias de alto impacto, que son las que todos los días analizamos y operamos en vivo también, con el bot Pepe Fundamental, que no sean de alto impacto. Y si lo son, ver qué podés hacer, si estás por operar o si esperás 10 minutitos para que la operación termine, ¿sí? La noticia. Entonces termina la noticia y vos te metés, ¿sí? O te metés antes sabiendo que hay una noticia, entonces te vas preparando para el acontecimiento con estadísticas del pasado, que eso lo aprenden todo acá en el planeta también, ¿sí? Vamos a ver la caída del índice, pero no el pasado de hace un año atrás, ¿sí? Acá, ¿ven? Acá tenemos desde el 2000, ¿cuándo estamos acá? Mirá, si vamos a ver las diarias, tenemos acá, nos paramos ahí, tenemos octubre 2022, no me interesa. Vamos a hacer scalping de velas de 1 minuto para que ustedes puedan ver las operaciones, ¿sí? O de 5. Por más que operes en H1 es lo mismo, pero tarda un poquito menos en M1. Vamos a meternos dentro de estas velitas. Que vemos consolidación. El precio está por comenzar. Fíjense que acá hay unas zonitas, seguramente de algunas noticias de mediano, bajo o alto impacto. Me parece que de alto no hay nada, estuve mirando, pero hay que chequear siempre. Acá tenemos, ven, dentro, acá hay unos puntitos, hay una noticia. Nos vamos a meter dentro de la velita que es alcista, dentro de un macro bajista, en una consolidación de varias semanas. Ahí, pero siempre cayendo. Fíjense que quiere subir pero cae, quiere subir pero cae. No puede generar más de 2 o 3 altos, ¿sí? Siempre terminan ganando los altos más bajos que los altos más altos, ¿sí? Así que bueno, consolidación. Nos vamos a velas de 1 hora y van a ver que dentro de 1 hora existe otro mundo que vamos a estar viendo, que inclusive puede buscar compras acá, ¿no? Ayer buscamos compras, por ejemplo, donde hubo operaciones que cerramos, utilizamos el bot Pepe Fundamental, y otras quedaron abiertas que después las estuve cerrando por suerte en positivo desde el celular, ¿sí? Porque obviamente no estoy en la casa todo el día y el robot está en la CPU de la casa, no en un BPS, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Así que bueno, velas de 1 hora. Si nos metemos dentro de las velitas, ahí arrancamos. Tenemos, vamos a marcar este altito. Miren esto, ¿ven? Adora sentimientos. Bien, ¿qué vemos acá? ¿Te acuerdan del pasado? Consolidación de una tendencia que viene bajista. La vela de hoy es alcista. Una vela acá, miren, elefante, muy bonita, que rompe el último alto, más bajo que el anterior, pero lo rompe. Ojo al piojo, porque parece, este alto bajó, ¿no? Esto es una zona de liquidación muy bonita para, acá hay un alto, ¿lo ven? Acá genera un nuevo alto por una sola vela horaria, ¿sí? Y acá está haciendo un retroceso con una velita horaria que si rompe esta zona, ¿quién te dice que no viene a buscar esta, ¿no? O quizás se decide dentro de la sesión de Nueva York, dentro de 1 horita, a terminar el viernes rompiendo este bajo. No lo sabemos, veremos qué pasa ahora, ¿sí? Vamos a meternos dentro de las velitas de 5 minutos. Recuerden que todo esto lo explico porque siempre hay algún pepito, alguna persona que no sabe nada y no quiero que se mareen, ¿eh? No es complicado, gente. Si nosotros sabemos, ¿cómo no van a saber ustedes? Si todos tenemos las mismas posibilidades, obviamente podés estar trabajando, pero lo podés escuchar por auriculares también, como si fuera, ¿sí? Pepelandia, ¿sí? Así que nos vamos a meter dentro de los 5 minutitos a 1 minuto y vamos a ver, terminando el índice, cada momento. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Ruido, muchas velitas, ¿no? Hay algunas que no son de ruido, que son velas grandes. Ruido le llamo cuando hay muchas velas chiquitas pegadas, obviamente sin volumen, sin cuerpo. Recuerden que duran lo mismo todas, en este caso dura cada una 1 minuto, pero hay algunas que tienen más volumen, sin más recorrido que otras, ¿sí? Ven acá, si yo amplío, fíjense, ¿sí? ¿Cuántas velitas estuvieron acá en 1 minuto? Lo mismo si fuese 1 hora, ¿no? Estuvieron prácticamente como 10 velitas así, ¿no? ¿Para qué? Para que 2 velitas de la misma temporalidad hagan la diferencia. ¿Me entienden? Porque ahí es donde se inyectó, hubo más dinero, ¿sí?
Bien, así que bueno, por ahora, gente, para no aburrirnos con esto, si quieren que analicemos cualquier divisa, cualquier par, me avisan. Y si quieren que operemos en vivo, en real, el par que quieran, que no tenga mucho spread obviamente, me avisan y si da la oportunidad, lo operamos de forma manual o con algunos de los bots creados por quien les habla, que son los que comparto en Discord para los que participan, ¿sí? Así que bueno, vela de 1 minuto, impulsos y retrocesos, está en un retroceso, quizá lo podemos ver en un rato por acá arriba, si rompe este último altito que generó, estaría bárbaro para que respire un poco el índice este viernes, terminando 12 de septiembre, ¿sí? Terminando, perdón. Así que bueno, vamos a ver rapidito el oro. El oro, gente, miren el oro. Es Bitcoin, pero una moneda, un metal limitado de refugio. Miren lo que es esto. Velas diarias, tremendo, tremendo, gente. No para de subir, obviamente que está consolidando, pero miren allá arriba, eso que estuvimos marcando en su momento, en días anteriores, revisen que siempre explicamos algo, algún tip. Ahora me hablo todo, después descanso, gente, así que si quiere alguno sumarse y preguntar algo o participar charlando, se me suma lo de streaming también, y charlamos juntos de lo que sea, tengas experiencia mucha, poca o nada, ¿sí? Y si querés hablamos de avistamiento de ovni también, Bien, ahí estamos, porque estamos en el planeta Pepe, ¿no? Somos los marcianitos nosotros. Así que acá estamos, gente. Rompe, 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 no para de romper hacia el alza. No te rías si tenés diente de oro. Y acá estamos, consolidados en una zona ya de prácticamente, ¿cuántos días? Esto, desde el 9 de septiembre tú fuiste mía. En septiembre tú fuiste mía, decía Alcides. Y un cantante de cumbia argentino, Ponés septiembre, ¿sí? Bien, el temita ahí por YouTube te va a gustar para el fin de semana. Acá marcamos una compresión, ¿sí? Del precio, unos bajos hacia arriba, 2 toques y acá 2 toques para tener una idea, ¿sí? Como viene más o menos todo dentro de una consolidación. Recuerden que viene alcista, quiere caer para recuperar, pero no puede. Hay que caer porque está lindo para vender tan caro. Pero esto en diciembre capaz que llega a los 4, ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegará a los 4? ¿Llegará más? ¿Llegará menos? ¿Qué dicen? Velas de 5, vamos a meternos dentro de este mundo. Una pulga le dice a otra pulga, ¿no? En el cuello, estaban charlando, ¿no? Por eso te digo que esto es todo cuántico acá, gente, ¿Habrá vida en otro perro? Bueno, lo mismo acá, lo mismo nosotros. ¿Habrá vida en otro planeta? Acá estamos, gente, en el planeta Tierra, pero nosotros en el planeta Pepe. Vela de 5 minutos, me voy con esta canción, impulsos y retrocesos, generando un alto más bajo que el anterior. Veremos si esto apoya un poquito. Vamos a hacer una aceleración acá, que es dentro de esta zona de compresión, otra zona de compresión. Ahí podemos interactuar con velas de 1 minuto, comprando y vendiendo, o viceversa, si querés que rompa esta zona y ir hasta esta zona, ¿sí? Obviamente con algún patrón de velas, ¿sí? Por ejemplo, o algún dibujo chartista, ¿sí? Así que bueno, gente, Bitcoin, como veíamos anteriormente, está ahí tratando de recuperar la caída. El índice viene cayendo, el oro está allá arriba del todo rompiendo. En este momento está descansando con algunas pequeñas caídas que tuvo. Veremos si sigue cayendo o si rompe el último máximo histórico para el oro, ¿Me voy a dónde? ¿Quieren que después tiremos acá? Miren, las ruletas. Tenemos varias ruletas acá para tirar, Algunas que sorteo los robots que voy armando, algunas que sorteo años de los pepes, para que tengan años y pasen a otras dimensiones. Acá, súmense acá a Discord si quieren participar. Los pepes que van sumando años por participar pasan a la sala 2, a la sala 3, a la sala 4, donde hay distintos regalitos y aprendizajes, ¿sí? Así que bueno, noticias de alto impacto hoy, gente. Estamos acá en Discord, sumate a Discord. Acá tenemos nada, ¿sí? Ayer hubo un par, pero no hay nada de alto impacto que no sean relevantes e importantes, ¿sí? Y bueno, así que bueno, sumate, y si querés utilizar alguno de estos bots como el Pepe Fundamental o como el Nono para pasar cuentas de fondeo o crecer tu cuenta, sumate para usarlos. Y también obviamente tenemos acá, para ver dónde está acá el amigo.
Acá, es técnicas mías metidas en este bot que también lo creé, caballito de batallas, ¿eh? Así que si querés tener estos bots, sumate, ¿sí? Los podés tener participando, y si los querés comprar también, a mí me da lo mismo si no participás. Ahora, si participás está bueno conocerte, ayudarte y que vos la pases bien, y nosotros también, obviamente, ¿no? Bueno, gente, me voy al MT4, vamos a tirar seguramente la ruleta. Ya me voy, ya. Vamos a ver si hacemos dinerito en esta cuentita chiquita, real, que utilizamos en vivo y que la pasamos tan bien, ¿no? Operando en vivo con los bots. Vamos a ver las fuerzas también de la moneda. Obviamente, si alguno de ustedes está por operar o dentro, me avisa, ¿sí? Vamos, de alguna operación y la vamos analizando, ¿eh? Escucha. Bien, vamos. Plantillas, acá tenemos fuerzas de divisas para ver cuál conviene. Acá también tenemos fuerzas, acá tenemos gráficas nuestras, acá tenemos el Pepe el Nono, el abuelito ahí, ¿sí? Para operar. Acá tenemos también el Nono. Y a ver, acá tenemos a Pepe Fundamental acá, que ayer lo utilizamos. Debemos tener algunas... mira, acá tenemos una ventita que cerramos hoy tempranito, que hizo promedio con otras que teníamos en el pasado, que quedaron abiertas y por suerte cerraron. La cerré yo en positivo, el bote estaba apagado, ¿sí? Así que bueno... me tomo un mate, sentate en la nave, disfrutá esto, loco, que vamos a operar en vivo, vamos a tirar la ruleta, vamos a estar una horita, 2, 3, 4, 5 o media, ¿sí? Cuando nos aburrimos nos vamos. Pero no pares de aprender, loco. Esto no es difícil, es fácil. Aparte, acompañado con buena onda de ustedes y mía, ¿qué más queremos, no? Y del Angelito, ¿o no, Angelito? Hola, Angelito. No viene el Angelito. Me abandonó. Angelito, ¿estás ahí? Hola, Angelito. Bueno, el Angelito no quiere participar, me parece. Se fue el Angelito, ¿eh? Angelito. Hola. Ey, acá estamos. Era la música, Pepe. Casi te sale mal ahí, Ojo ahí, Atento, sos vivaracho, Pepe. ¿Cómo estás, Pepito? Que tengas un gran viernes vos y todos los Pepe. Che, qué lindo short el que se viene hoy a la noche. Te pusiste a llorar, ¿no? Te pusiste a llorar, me parece, con el short que viene hoy a la noche. Hizo un video, Pepe, que cuando lo estaba haciendo, hacía... Al final hacía así. Lloraba el Pepe. Obviamente, me llegó al corazón ese short, me llegó al corazón. No lo podía terminar de hacer, es la verdad. Sí, ¿vos no lloraste nunca, Angelito? Que sos tan guapo. Sí, obviamente, me llegó al corazón. El video, el short que viene hoy a la noche, ¿sí? Me llegó al corazón, ¿sí? Me llegó al corazón realmente. Te juro que me acuerdo y... Bueno. No, tremendo, ¿eh? ¿Vos podés creer que lo tuve que hacer 10 veces el final porque no me salía? Estaba hablando ahí y me concentraba, pero me emocionaba el final. Y no lo podía... Salía. Obviamente capaz que lográbamos más vistas, ¿no? Pero no podés salir llorando, ¿no? Lloviendo, decía. Estaba lloviendo de lágrimas ahí. No, tremendo el final. Igualmente, si se ponen a observar a Pepe Mila hablando, en el final hay le sale, se le cacogota acá los dos que te dije acá en el cuello, le quedan en la garganta, ¿eh? No podía terminar de decir la frase. ¿Cómo me costó? Tenés razón, Angelito, tenés razón. Era tremendo, yo estaba al lado tuyo y te dale, Pepe, dale, decilo, Pepe. Y no, y te ponía como una nena. Y estabas así como, ¿no? Parecía un muñequito, Pepe. Pero bueno, ¿viste el pollito ese que lo apretas? Así estabas, Pepe, dejate joder, sos grande, Pepe. Yo soy el Angelito del psicotrading, que me siento en tu hombro y te doy consejos a vos y a todos los Pepe que se sumen al planeta. Y lo que te puedo decir es que me dio ternura lo que te pasó, Pepe, pero eras un nene de 2 años, No, tampoco tan así, pero casi así, Tremendo fue, sí. Capaz que algunos, ¿viste cómo es esto, no? Si nos vamos acá a los shorts, miren, un segundito le voy a mostrar los shorts. Pará.
Cuando nos vamos a los shorts, lo que nos encontramos dentro de los shorts es que muchos de los videos, short es malla, ¿no? Decía la mía, no tenía ni idea. Muchos de los videos, acá, miren. A ver si hay algo acá. Acá. Muchos de estos videos que tenemos acá, ayer subí el Sabio Cash. Uno de los que me pegó mucho, que se lo hice para los pepes, es este que está acá. Nunca te rindas, lo hice de adentro para algún pepe que lo vea. Mírenlo, ¿sí? Pero hay otros shorts que te llegan al corazón más fuerte que otros. Algunos te pegan directamente más que otros. Y algunos son indirectos, pero también te pegan, ¿sí? El de hoy me pegó mal. Y obviamente que no tiene que ver seguramente muchas veces con algo muy personal, pero me pegó. Me lo imaginé y fue tremendo para mí. A ver si a ustedes les pasa lo mismo. Se viene entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Lo voy a subir, vamos a ver, cuando termine, me falta la tapa hacer nada más, la tapita esta nada más, pero impresionante, ¿sí? No podía terminar de hacerlo, es verdad, pero lo terminé, y el sábado se viene uno tremendo. Recuerden que estos shorts, vos trabajes de albañil, trabajes de arquitecto, de abogado, de contador, de profesor de educación física, de profe de matemática, de lengua, de trader. Todo esto de alguna manera te llega al corazón, para bien, para mal, te hace reflexionar, te hace emocionar, y eso es lo que digo. Muchas veces vos estás mimetizado o metido dentro de uno de estos personajes y te pasó algo parecido el día anterior y vas a hacer una operación, por ejemplo acá, ¿no? O una de apendicitis, o acá vas a comprar y vas a vender. Y muchas veces pasa que cuando estás mal psicológicamente no conviene meterte a trabajar en lo que estás haciendo, ¿sí? Si estás construyendo, para un poquito porque se te puede caer la casa, y si estás operando, guarda, porque podés, ¿no? Sobreoperar, podés operar con la emoción que tenés, ¿sí? Y eso afecta, ¿bien? Bueno, Angelito, esta canción es para vos, que es la que te gusta de Charly García, así que nos vamos, ¡vamos! Escucha. ¿A dónde nos vamos? No nos vamos, nos vamos al MT4. Sí, es verdad, Angelito, pero no tenés que deschavarme así, Tremendo vos, Angelito, Sos malo, Angelito, Yo pensé que eras bueno. Ay. Estamos. Me escucharon el aire, me cayó agua. Agua que está caliente. El Angelito, ¿vos viste, Angelito, lo que pasó recién con el mate? No. El termo. ¿Viste cuando no lo cerrás bien, sale por todos lados el agua? Por todos lados. ¿Nunca te pasó que no lo apretás bien y sale por los costados y te quemás la manita? ¡Ay! Bueno, algo así fue. Bien, vamos a ver. Las fuerzas de las divisas. Vamos a estar viendo. Vamos a actualizar acá un poquito. Esperen un segundito, por favor. Faltan. Ahí está. Mostrar todo. Ahora sí. No me actualizó acá arriba. Qué raro. A ver si le actualizo acá un segundito. Actualizar, no creo. Vamos a ver qué pasa. Ahora, capaz que no hay mucho movimiento, pero es muy raro que esté todo en gris la pantallita esta. Bueno, vamos a estar viendo el dólar, ¿sí? ¿Se acuerdan el dólar? El índice del dólar, ¿cómo estaba? Era en caída, pero velas diarias y de hace un par de meses que viene cayendo. Pero la vela de hoy es alcista. Podés buscar compras, ¿sí? ¿Se acuerdan la velita, la última? Es alcista. Acá el dólar está fuerte, el neozelandés está débil. Vamos a ver acá un segundito, a ver, el dólar es el blanco. El dólar está firme, miren, hacia arriba, en M1. Pero antes vamos a ir a un time frames o a un periodo mayor, ¿sí? Ahí está. Bueno, el dólar, a favor del dólar por ahora y en contra, por ejemplo, del neozelandés, ¿sí? Por ejemplo, NZD, ¿no? Con el dólar USD podemos ir en venta, ¿sí? También podemos buscar en caída libre, a ver si hay alguna. Bueno, no, acá la pendiente mínimamente, a ver en MS15. Bueno, ahí está, el franco suizo en caída, podemos buscar en compras dólar franco suizo, ¿sí? Euro no, porque está fuerte también como el dólar, pero podemos buscar el euro en contra, por ejemplo, del yen, ¿sí? Euro yen, ¿sí? Donde irías en compra. Hay que ver, vamos a ver acá qué hacemos, si buscamos con los bots o nos metemos de forma manual, ¿Te gusta esto, Angelito? Vos decime, si te gusta, avísame,
subite a la nave, subite que espera. Recuerden que no hacemos publicidad, gente. Ustedes se van a encontrar con un mundo que es todo para ustedes. Si se suma más gente, no se va a poner peor, se va a poner muchísimo mejor, porque ahí van a estar todos ustedes. Los que primero arrancaron son los primeros que van a tener los robots del planeta, pero no solamente eso, van a aprender otras cositas. Y lo lindo de esto es que ustedes, si quieren, no es obligatorio, van a ayudar a los que no saben con las técnicas o con estrategias del planeta Pepe, y se va a poner lindo, gente, ¿sí? Entonces, si conocen Pepes, súmenlos a los live, compartan en grupos. Si el dueño del grupo te lo permite, le das un beso en el cachete y le decís: gracias, señor dueño del grupo, usted es muy bueno. Pepe Mila se lo va a agradecer mucho. Bien, perdón, euro-dólar, que terminamos ayer. ¿Se acuerdan que quedamos en el euro-dólar? Parate acá que voy a sacar esto. Habíamos terminado con un par de órdenes que quedaron abiertas. Cerramos un par de órdenes con las noticias, ¿se acuerdan o no? Bueno, si no, miren el video de ayer. Utilizamos este bot, abrió un par de órdenes por las noticias fundamentales. La usé en contra de cómo lo utilizo a propósito, que era la idea mía. Se dio, por suerte se cerraron, chiquititas. Y después nos fuimos, me parece que fue en ventas, sí, fue en ventas porque acá hay ventas, y se hicieron promedios donde el precio, acá no hay ninguna más, acá arriba hay otra, donde estuvimos cerrando, y estos puntitos son los Shell cerrados, ¿sí? Donde terminamos en positivo, con algunas más de menor valor que otras, pero el total, el promedio fue positivo y bárbaro, ¿sí? Por eso que esto que pasó hoy es el ejemplo que les digo siempre. El scalping que hacemos de un minuto, como la estrategia o técnica del planeta, son tratar de cerrar gestiones que vamos utilizando nuestras. Muchas veces el scalping se termina convirtiendo en intradía, no te digo en swing, pero muchas veces está un día o dos. Vamos a encontrarnos en vivo, muchas veces, esta vez no pasó, quizás que todavía hay algunas abiertas, que se cerró acá arriba, que abrimos una acá abajo, que entre la noche abrí una acá, pero ya fue intradía eso. Son cositas que van a ir aprendiendo, ¿sí? Son zonas que vamos viendo o que voy viendo en otras temporalidades, ¿bien? Pero mientras se vea en un minuto, no importa la distancia, cuando abre, cuando cierra, ustedes van a ir aprendiendo también seguramente, ¿sí? Bien. Yo no sé si el angelito... Hola, acá estoy, No sé por qué no cómo me esquivaste con el video short ahí, Pero bien, hoy a la noche revisen el video de Pepe que se emocionó. Te emocionó Pepe, Te emocionó. No sé en qué, porque vos ahí, Pepe. Pero bueno, te emocionaste, Bien, aplauso, a ver. Aplauso para Pepe Mila. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a ver en qué nos metemos. Vamos a buscar, fue larga la charla, pero ¿por qué arrancamos mucho más temprano? Recién son 9:12 el horario que solemos arrancar, así que ahora empezamos a buscar alguna operación sabiendo que es viernes, a ver si las podemos terminar, ¿sí? Vamos a poner acá algún par medio volátil, ¿sí? Busque el que esté y quiera buscar pares volátiles con la fuerza de la moneda, alguno que tenga volumen volátil. Ahora, ¿cuál puede ser? Vamos. El dólar es uno, AUDólar, a ver, AUDólar o eurodólar no. A ver, AUDólar, el CAD también está fuerte ahí, a ver. Eurodólar. Vamos a dejar este eurodólar, ya lo pongo, lo voy a poner con límite, Vamos a ponerlo con órdenes chiquitas a ver qué pasa. Si pica y se devuelve, vamos a cerrar poquitos pip. Son ejemplos, Vamos a ver qué pasa. Primero voy a ver la tendencia. Parate que estoy buscando el AUD, con el AUD, a ver. Era acá, ¿no? AUD USD, a ver, tendría que ir hacia abajo. Ahí está. Acá podemos seguir la tendencia también. A ver, vamos a ver velas de 15, de 30 minutitos a la flauta. Bueno, vamos a ver velas de una hora porque esto puede ser una tendencia que viene mayor hacia arriba. Pero esto está hermoso porque venga a buscar esta zona también, A ver cuánto hay hasta ahí. 22 pip. A ver, velas de H4. ¿Viste? Va hacia arriba. ¿Puede caer? Sí, pero si el retroceso es hasta ahí nomás. A ver un Fibonacci, ¿por dónde está? Esto. Desde acá hasta acá. Y debe estar en el... cercando al 38 de Fibonacci. A ver. Está en el 38 casi. ¿Cuánto hay de ahí hasta ahí? A ver. 5 pip. Podemos ir en ventas ahí también, pero sí, podemos ir en ventas porque está fuerte el dólar, ¿sí? Pero puede ser que la tendencia siga. Recuerden que el índice está débil. Hoy estaba fuerte la vela diaria. Hay que ir viendo todo eso en tu cabecita, ¿sí?
Vamos a ponerlo en stop, ¿sí? Después nos arrepentiremos. En stop, total, cuanto mucho, allá arriba tenemos otra zona. Voy a poner que abra órdenes en stop mientras charlamos. Espérate a ver si está bien puesto ahí. Sí, en stop. 5 pip es mucho, me parece. En 3. No hay noticias, así que lo voy a poner en 2. Me voy a arriesgar. Segundos, cada 20 segundos. Ok, el horario le voy a poner acá desde las 11 para que empiece ya a comenzar desde las 11. Desde las... ¿Qué hora es ahí? Vamos a poner de las 00. A ver. No importa si no entienden, es pasarla bien y van a ir aprendiendo. Ahí lo puse, Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Si se devuelve, voy a decir, ¿por qué no puse el límite? Si va hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver, ahí hay 2 órdenes puestas. Vamos a ver qué pasa en un ratito. En el AUD USD. Acá estaba también el AUD USD. Vamos a buscar también con el nono. ¿Qué par quieren que operemos? Vamos. Si hay alguno, me dice y buscamos, o analizamos. Si quieren algún par, me avisan, El que diga, me podés decir, no sé, el oro si querés. Pero bueno, ¿sí? Vemos, analizamos y vemos. Escucha. A la nave. Y al planeta llegar. Pasito a pasito a no perder. Pasito a pasito a no perder. Dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito. Bueno. Dale, es un Pepe más. Del planeta del profit. Y de la amistad. Bueno, a ver si hay algún... Muy buenos días, Pepito, ¿cómo le va? ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo va, maestro? Muy buenos días, ¿cómo le va, Emiliano? Espero que estés muy bien, gracias por acompañar. Es todo para vos acá, Así que si estás, gracias por saludar. Recién cargo el amigo cuando puse la nave, no estoy viendo los shorts para compartir, los mensajitos, perdón. Muy buenos los shorts, sí, ¿viste qué lindo? Gracias por verlos. Después, el de hoy va para vos de regalo. No va a llorar como Pepe Mila, Muchas gracias por compartir, Gracias a vos, genio. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Espero que estés muy bien, que metas muchas operaciones. Y bueno, que sigas quemando cuentas, Nada, que te vaya lindo, en el día. Subite a la nave, subite, que esperás, dice Pepe Mila. Libra dólar, ¿querés que analicemos? A ver. Libra dólar. ¿Cómo está la libra? Libra dólar, tenemos la libra por un lado está fuerte. Libra dólar, libra yen, también me estoy viendo acá. Pero bueno, pará. ¿En qué temporalidad, maestro? Si querés vemos un popurrí, vamos a ir. Es igual que el euro dólar, lo que le expliqué ayer. Que me parece que te lo expliqué a vos. Mirá. A ver acá. Vamos a verlo acá, mirá. Vamos a ver acá lo que es el... pero, che. Ahí está. Libra dólar. Ahí estamos en libra dólar. Nos vamos a ir a velas de H4. ¿Sí? Vamos a ir a velas, si querés, diarias. ¿Sí? Vamos a ir se iba porque no encontraba forma. Encontraba, che, ¿y esto cómo es? Vamos a checarlo un poquito a ver si viene de allá arriba o si viene de allá abajo. Igualmente, adentro de este mundo en un minuto, esto no existe, lo de acá, ¿no? Es otro planeta. ¿Me entienden? Es todo fractalidades, gente. Sí, mirá cómo viene todo. ¿Sí? Obviamente, mirá, pero ¿cómo vas a hacer ventas si viene alcista, maestro? Nos metemos en esta velita, esto no existe, es otra galaxia, ¿sí? Millones de años luz, olvídate. Vamos a meternos a H1, pero ven cómo viene todo, más o menos alcista con retroceso, veo consolidaciones varias, sí, tendencia bajista si querés para lo que queda del día, porque veo estas últimas caídas. Para que pongo el rock and roll más bajito ahí. Qué lindo, pero... Ahí está, vamos con rock argentino. Ahí está, a ver si te gusta esto. Memphis, la blusera para el argento que esté del otro lado. Feminista perdida. Bien, H1. Obviamente, vos seguramente tenés la vista acá en el medio. No, vamos a lo último, acá. Y acá vamos a hacer zoom. Ahí, zoom, ¿sí? Dentro de la zona del zoom nos encontramos con, fíjate esto, el que no sabe, esta vela es la vela de ¿qué? De H1, H1 es una hora. Esta también, todas duraron una hora, no importa el tamaño. La que más tamaño tuvieron, más volumen, más dinero hubo, pero más movimiento, ¿sí? Que es lo que se busca, que es lo que hace la diferencia. Por eso el 80% es rango, ¿sí? El 80% de los mercados es algo así, mirá.
Para el que no sabe, ya van a aprender los pepitos, mirá, vamos a ver. Y yo te pido, por favor. ¿Cómo canta Pepe ahí? Vamos a borrar estos Picasso que están explicados de hoy al pizarrón del planeta Pepe. Y lo que le voy a decir es esto, ¿sí? No importa las velas, pero ponele, ¿sí? Ponele que estas son las velas, van para arriba, ¿sí? Van para abajo, van para arriba, van para abajo. Pero en esta subida y en esta bajada, si yo te lo amplío con una lupa, esto es una lupa con el signo más, ping, te metiste ahí adentro, es para que suba, hay una vela que fue para arriba y 20 que estuvieron así, rangueadas, consolidadas, otra que subió, otra que acompañó, otras que estuvieron ahí, ¿sí? Otras que estuvieron ahí, ponía que son todas velitas, ¿sí? Una invasión de velas, otra que subió y otra que subió. Entonces, una es la del volumen y las otras son el 80% consolida, ¿sí? Eso es lo que voy. El dibujo que te marco así. O para abajo, lo mismo, ¿bien? Dentro de esta subida, capaz que tenés 2 velas fuertes y el resto son todas de, no sé, 2 de 1 hora y 10 de 1 hora, ¿sí? Tuviste 10 horas esperando para que 1 hora haga eso, ¿sí? Eso es lo que es el mercado. Especulan y bueno. Y escuchen esta canción, me vas a hacer llorar. Nada, me tiraste el pingüino. El pingüino es una, ¿se acuerdan, no? Donde iba la jarra del vino, era un pingüinito de cerámica le ponías un vinito adentro, ¿no? Un tetrabric. Maravilla, de marca Maravilla, tremendo. Un agujero en el estómago. Bien, ahí estamos. Vela bajita. Yo iría en ventas, pero se puede dar vuelta. ¿Por qué en ventas? Porque estamos viendo impulsos y retrocesos hacia abajo. Ahí casi me agarra, Llama a la ambulancia, Angelito. Puede llegar acá en un rato. Vamos a ver. También puede pasar de que se vaya para arriba, pero ya tocó acá arriba y está haciendo una aceleración. Ahí ven. Puede pasar de que se junte con estos puntos. Y si te sirve esta zona hasta acá, ¿sí? Tenés unos 10 pips para operar en 5 o en un minutito, ¿ven? Esperando con algunas medias móviles, algún cruce hacia abajo o que rompa este bajo e ir siguiéndose. Bueno, ahí está. Si te gusta algún par, me decís, no para analizar, para operar, ¿sí? Acá estamos con el bueno, ahí seguimos con el amigo. No abrió nada todavía, mirá cómo está tirando. Vamos a ajustarle la... No, vamos a dejarlo así para ver si pica en algún momento. Lo que sí vamos a poner, el Pepe, el nono, el abuelito, ¿sí? Vamos a elegir alguna estrategia. ¿Este cuál es? Dólar cada, a ver. Este me gusta para compras, Vamos a ponerle una opción de compras. Ya nos... A ver, déjame ver cómo está el CAD. A ver el CAD ahí. Ojo con el CAD, que está fuerte también, A ver acá. El CAD es del marrón acá. No. Me encuentro solo. Che, me gusta NZD con el dólar. Ya lo veo que después... A ver, NZD cuánto spread tiene. N con la N. Poné la N, Pepe. N. Yen. N. Ahí está, N. Vamos a ver si va hacia abajo este, Sí, mira cómo va. Che, ¿qué hago con esto? A ver, qué lindo para meterme de entrada. Me puedo meter de entrada y dejo el robot puesto, Vamos a tirarle una ventita ahí, que quizás ahí la tiré. La dejamos. Si sube, que subas, Y nos comemos el amague. ¿Sí? Voy a favor de la fuerza un ratito, nada más. Hay 2 medias por encima. Esto se puede devolver. Todavía, acá me tiré, acá te vas a M15 y ves una zona. Uy, ¿para qué, Pepe? Y bueno, y la gestionaremos. Mirá qué linda. A ver. Bueno, vamos a ver. Si hace esta zona, mamá, nos vemos ahí. Vamos a ver. Obviamente que yo la cierro por acá, seguramente, porque estamos en vivo. Ojalá se diera. También puede pasar de que suba. Y si sube, voy a dejar puesto este bot. Ya tiene una orden puesta, pero le voy a dejar un par de gestiones de riesgo, ¿sí? Lo voy a dejar puesto, ahí prendido. Ya no tendría que abrir órdenes porque hay una abierta. Tiene eso, es una regla que tiene, ¿sí? Que se puede anular también, pero vamos a dejarlo así. Voy a tirar cierre con medias móviles, no. Bueno, me arriesgo a dejarle trailing en dinero, cerrar en dinero no, cerrar en pips. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Está prendido, a ver ahí. Ahí se prendió el amigo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Suele pasar por la ley de Murphy. Esto lo vemos siempre en vivo. Que esto me tiene hasta el lunes ahora con esta. No, que ahora empezamos a ver las zonas. Y que
y en vivo vemos que está acá arriba, ¿sí? Estaremos haciendo otras cosas. Ahí justo se cruza la media. La regla tendría que ser ISO pullback e ir hacia abajo, pero muchas veces se va hacia arriba y se da vuelta todo. ¿Qué pasa? Si se va hacia arriba, por acá, ¿sí? Por estas zonas, seguramente capaz que vamos a estar abriendo algún par más, ¿sí? Tenemos este también ahí, que todavía no picó, lo podemos juntar la distancia. No es que se queda fijo, esto ven que va variando, ¿sí? Cada 20 segundos, 10, 15, una hora, como vos quieras, ¿bien? Bueno, escuchá. Voy a buscar agua, sentate y disfrutá, ¿eh? Vamos a brillar, mi amor. Escuchá, escuchá. Rata Blanca. Con un montón de marcas en mi piel. Alguien por la noche me las dejó. Escucha, escucha. ¿Conocen Rata Blanca? Impresionante Ratita, ¿eh? Desde chiquito lo escucho Rata. Yo conocía a Rata, pero porque había una en mi pieza, decía la amigo. Ahí estamos, vamos, escucha, escucha, escucha. Y dice... ¡Qué lindo, qué lindo! Podemos hacer también, mientras vemos cómo el precio se pone positivo o negativo, algún backtesting con el bot, el Pepe Fundamental. Y ustedes díganme qué monto quieren que dupliquemos en menos de un mes, ¿sí? Porque tenemos acá el mago, el Aladín, y lo vamos a hacer crecer. ¿Quieren? Díganme ustedes qué monto podemos tirar. Ya tiro la fecha, miren, vamos a tirar la fecha. Mientras esto sigue, voy a tirar un mes al azar, ¿sí? Bueno, ahí no abrió, acá no abrió, acá estamos ahí con un retroceso, veremos si esto cae en un rato. Y obviamente que nos vamos a ir a la ruleta. ¿Estás ahí, ruleta? Escuchá. Los pepitos verdes, decía amigo, los enanitos verdes, qué grande. ¿Saben de dónde son? De acá, de mi país también, ¿eh? Son, sin mal no recuerdo, de Mendoza los amigos, ¿eh? Si los conoce, a los temas que hacen los amigos ya no tocan más, pero dejaron un gran legado. Legajo iba a decir, amigo. Así que bueno, disfruten, ¿eh? Bien, esto que estamos viendo, esto es opciones que tiene el nono para operar, pero ya abrí una yo manual. Acá, vamos a utilizar como si fueran meses esto, ¿sí? Lo tiro al azar, el mes que toque lo ponemos para tratar de convertirlo en positivo, porque puede pasar de que si la cuenta es chiquita te la arruine enseguida, pero ahí está lo que les explico en la escuelita, cómo duplicar la cuentita tratando de primero hacer backtesting, ¿sí? Y viendo las estadísticas del par que vas a meter ese robot, ¿sí? A ver. Cuando seamos muchos Pepe empezamos a sortear los robots creados por el planeta Pepe, los indicadores creados por el planeta y lo que quieran, ¿eh? Mes 3, ¿cuál sería? Enero, febrero, marzo. Bueno, vamos a tirar otro más por la duda. Era, ¿viste? Quería que sea el 7, que sea el 7, tenía todo armado el loco. Ahí está, el 7, mirá. No, el 5. Bueno, pero nos tocó el 3, ¿sí? El 3 es marzo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo sería con los dedos estoy tremendo. Porque soy de otro planeta, ¿no? Así que bueno. Vamos a la gráfica, ¿sí? Seguimos en la gráfica, vamos a ver un rato cómo está este. Vamos a ir a ver el Pepe Fundamental, ¿sí? Tenemos todo acá, gente. Estoy solito, si se quiere sumar alguno de los Pepe el día de mañana a charlar, acá ven, lo voy a estar compartiendo, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 10 Pepe charlando conmigo y operando en vivo. Ojalá que sea con los robots, si es que participás, y si los querés comprar también los podés utilizar, obviamente, un gran laburo de quien le habla, ¿eh? Vamos. Bueno, nos vamos a acá. Me voy a ir a la cuenta. En este caso la cuenta que les voy a mostrar no es donde estamos operando. Es una cuenta donde tengo el historial de velas japonesas para que ustedes puedan ver esas velas japonesas cómo hacen un backtesting con el bot con los bots que voy creando, ¿sí? Que les comparto en los videos de YouTube. Y esta injusticia
Luis. Ahí está, ahí lo encontré. Nos vamos. Ahí estamos. No se asusten, ¿eh? Esta es una galerita de un duendito de la buena suerte, de un bot que estuve creando, que está el video, mírenlo, está muy buena la técnica de este robot también, ¿eh? Este no, otro bot creado por Pepe Mila. Acá vamos a tocar ahí y tenemos Pepe Fundamental, bien, versión 4, ya la 4, enero, febrero, marzo es, ¿no? Bueno, vamos a poner enero, febrero, marzo, acá tenemos abril me parece, a ver, vamos a ir a marzo. Está. Vamos a tirar marzo. Tenemos el oro puesto. Podemos probar con la libra dólar. Vamos a arrancar con el oro. ¿Hay algún Pepe ahora en este momento que me ponga el monto, pero que no supere los $500? Que sea de, no sé, 200, de 300. ¿Hay alguno? Vamos. Cuando me digan, lo ponemos. Si no, espero, Escucha. Subite a la nave, vamos. Voy en tren. Ahí puse, subite a la nave. Muy bien, Pepe, gracias, muy bien, está atento, muy bien, Pepe, Próximo regalo para el Pepe. Bueno, vos estás usando el Pepe Fundamental, estás operando ahora, ¿o no? Seguramente. 150 me pone, dale. 150. Es muy poquito, vamos a ver, A ver, ahí les pongo, es 150. Opa, y la vamos a hacer percha. Parate, a ver. Vamos a ver, si la duplica. Ya cuando llegue a 250 algo pagamos, ¿no? A ver qué pasa, vamos, ¿Estás listo, Pepe? ¿Estás listo? Vos andá diciéndome, Es en el oro, ¿te parece? Si no podemos probar en la libra dólar, que tengo historial también. Vamos a ver ahí, Poquito para que gestione. Dale, yo te hago caso, dale. Te digo, ¿querés que te diga lo que puse? Puse horario. ¿Querés algún horario o de corrido? Todo de corrido, vamos a poner hasta las 24 horas, pará. 23:59, a ver, ahí está. Todo de corrido, a ver qué pasa. Y vamos a probar así primero. ¿Cómo está? Sin ver nada. Arranca, 150, puse, A ver si se ve. Acá está, ¿ven? 150. Mira el spray que tiene esto, ¿no? Te come. Ay, dice el amigo, ya está llorando, Vamos. Avísenme si hay noticias de alto impacto, que tengo 2 pares abiertos, Por favor, que estoy medio despistado ahí. Tuve una noche muy brava, Muy brava la noche con el angelito que no me dejó dormir. Bueno, ahí vamos. La quemó. Vamos a ver, 150, puse enero, febrero, puse bien el mes, ¿no? A ver, parate, a ver. Puse enero, febrero, ahí dice 3, ¿no? O 3, ahí dice 3, bueno, ahí vamos 3, el mes 3 tocó, Pueden elegir el año también, No muchos años porque no tengo mucho historial, porque estuve borrando algo, El disco hay que rellenarlo, te lo llena enseguida estos, Capaz que tenés 200 GB de historial, ¿me entiendes? Una locura. Y tenés un disco de 250, fuiste, Gigabytes. Bueno, ahí seguimos. Escucha, vamos a bajar esto un poquito para ti. Acá lo que me di cuenta, que probamos la otra vez con las cuentas chicas, no con las grandes, que quizás no vale la pena cerrar parciales cuando es chica, No vale la pena, Cuando es chica la cuentita es mejor cerrar el combo completo. O te la quema o que la cierre completo. Ya lo van a entender cuando ojalá se arranque esta academia, esta escuelita en el planeta. Hay 2, 3 pepitos en la escuelita, pero son gente conocida que les estoy enseñando, Y están sacando provecho obviamente del aprendizaje. Y yo me estoy cagando de risa, porque están aprendiendo, la pasan bien y algunos ya quieren abandonar, ¿viste? Porque se les complica muchas veces. Cuando les va bien una semana piensan que ya se la saben y miren cómo va ahí, cerrando órdenes positivas, ¿lo ven? Bueno, ahí vamos, escucha. Y dice: un solo lugar. No cantes más, Pepe, decía el angelito, Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad.
soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. Escucha, escucha. No importa el problema, no importa La solución. Esta sí es. lo que queda En el corazón. Bueno, esta sí es. No le daba con la letra. Canto arriba para pisar un poco las canciones de copyright, ¿no? Si no, encima de que no nos ven muy poco Pepe por el algoritmo, por la música que ponemos y obviamente porque no nos posiciona. Pero acá la pasamos bien, ¿sí? Con la musiquita, así que no ganamos con la monetización, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Bien, vamos. ¿Alguien está conmigo? Oh, oh. Acá va a abrir órdenes siempre porque está a las 24 horas, pero vos podés elegir en la sesión que vos quieras, ¿eh? Que camina por los siglos de los siglos. Cantaba para y dice: no me siento bien. Bueno, ahí ya está el límite, ¿eh? A ver. Eso es lo que tiene el oro, ¿sí? Ah, cierra parciales me parece ahí, ¿eh? Ojo, a ver. Va, una más y fuiste ahí, ¿eh? Vamos a poner la libra al dólar, ¿sí? Para que vean con 150 también, ¿eh? Y configurarlo con más distancia. Acá le podés poner que no sean dos, que sean una nada más entradita, ¿sí? La idea es que no tengas que prender una vela, ¿sí? A no ser que vaya al baño, dice el amigo, ¿no? Bueno, ahí fue, me parece. ¡Pic! A ver. Un toque más para arriba y fue. Con piscinas. Piscinas, ¿qué pusieron? Fue ahí, ¿eh? Lo que, cuando las cuentas son chiquitas le tirás 100 más ahí, ¿sí? Entonces las duplicás. Vos, ¿para qué? Para gestionar lo que se quemó. Bien, 150, ¿eh? A ver, vamos a probar la libra dólar, a ver qué pasa. Y al costado del camino... A ver qué pasa, ¿no? Para que vean la diferencia una con otra. Aparte que la distancia es muy brusca acá. Distancia, vamos a ponerle 2. Podría poner límite ahí, en vez de stop. Anda aprendiendo esto, Pepe, ¿eh? Haceme caso que estás usándolo vos, ¿eh? Ahí puse stops, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Con la misma gestión que el oro, está mal eso, pero le achiqué la distancia nada más, de unas órdenes pendientes, nada más. Capaz que estamos más tiempo, acá vamos a ver, ¿eh? Bueno, seguimos. Ustedes avisen si hay noticias, si hay, ¿sí? Quiero el bot, el robot. Dale, sumate al planeta, participá. No solamente en los vivos, sino metete a Discord. No sé si estás con qué nombre. Y tenés que, no sé, escribir, participar, compartir ideas. Esa es una opción, la mejor de todas, creo. Siendo activo realmente, no un día y 10 no. Y si no, lo podés comprar por los meses que vos quieras, ¿sí? Haces el doble, el triple en un ratito. Obviamente tenés que buscarle la vuelta del par, el horario. Acá lo ponemos así al azar. Le tiré 150 nada más. Vamos a ver qué pasa. Miren los videos anteriores de este y ya estoy utilizando una de tantas estrategias que tiene dentro. Sobre todo está muy bueno este para noticias fundamentales, ¿sí? En el libra dólar puede sobrevivir, dice el amigo. Vamos a ver. Voy a hacer caso, Lo voy a dejar más tiempo. No hay noticias, ¿no? Bueno, mientras esto corre, vamos a pasar a los... ¿Cómo se llama? A los amigos estos de... Pero, che, a la gráfica donde tenemos las pares. Tengo tanto para mostrarles. Escucha. Bien, miren. Esto estamos en vela de 15. Vamos a vela de 1 minuto. Miren, ahí está.
Ahí, acá en la mechita prácticamente teníamos un par de pips. Podríamos poner el break-even acá para el ejemplo. Ahí vamos en positivo por ahora, ¿sí? Vamos a esperar un poquito más. Le pongo poquito lotaje porque abro varias y estoy haciendo muchas cosas a la vez en una cuentita real que son cuentitas como las que probamos acá, ¿sí? Con los bots, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Hacerlas crecer, ir retirando y comprando criptomonedas si son ganancias, ¿sí? Por ejemplo. Así que bueno, ahí va el amigo. Lo que podés hacer acá, un consejo muchas veces que les doy cuando estás, ¿no?, en otra, ponete un break-even. Si no tenés un bot que haga el trailing o el break-even o los cierres parciales, y si te lo toca que lo vuelva a abrir en un rato, ¿sí? Y teníamos otra más acá, a ver, ¿era esta? No. ¿Dónde estaba? Acá. Ah, mira, acá me abrió esta. ¿Cuál era esta? El dólar, $1. Mirá vos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta también, ¿eh? Ahí la abrió, mirá, ¿ven? Yo no toqué nada, ¿eh? Acá está, ¿ven? Esta es. Para que borro las mechitas con el borrador de caché. ¡Pac! Ahí toco, borro y queda. Esta puede estar acá en un rato, ¿sí? Veremos. La que quede negativa la seguiré gestionando en el día, en esta horita, en la semana. Veremos, ¿sí? La cerraré si hay otras positivas también, ¿sí? Bien, ahí vamos, gente. A ver qué break-even puse acá. Si puse algo, porque esto no... Ah, es muy chico. A ver. Escucha. Cierre con MFI, cierre con Deckmark, cierre con medias móviles, cierre con High Lows, cierre con Heikinashi. Este robot tiene de todo, loco. Cierre total, true, cierre parcial. Bueno, va a cerrar un parcial este como ejemplo. Bárbaro. Lo voy a poner en menos, en 8. Ahí. Voy a ver si cierra la mitad por ahí, bienvenido sea. Seguiremos con la otra mitad como ejemplo, ¿sí? Trailing está en verdadero. Quiere decir que va a comenzar en un trailing a partir de los 12, 13, 14 pip. Y break-even no, le voy a poner break-even para no perder nada, porque ya tenemos otra abierta. ¿Me entienden? Estoy jugando con la gestión. ¿Por qué? Vamos a bajar la música, para. Ustedes la escuchan bajito, yo no. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo acá? Si tuviera este solo par, aguanta el trailing un poquito más. Pero como tengo el otro abierto y seguramente se puede poner... Siempre hay que pensar... siempre tiene que ser positivo. Pero pensar... Y si se pone en negativo, lo primero que tenés que pensar. Entonces, a esta... ¿sí? La voy a dejar correr, pero le voy a poner un break-even. Pero no yo, se lo va a poner el robot si encuentro la opción de break-even. Acá está. Si va en... Ahí está. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Y si cae, y si no, para que lo dejo ahí puesto por la edad yo. Escucha. ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, ahí lo dejé, así estoy más tranquilo mientras voy viendo el backtesting. Si lo tocan no ganamos nada, no perdimos nada, pero sí tenemos una que está abierta ahí que puede batallar y ponerse en contra. Si va positiva, obviamente que este break-even lo ajusto de vuelta. No es que yo me voy amoldando a lo que voy teniendo también, no solamente el mercado, sino los pares. Si operás uno solo, tranquilo. Si operás 5 o 6, podés ir haciendo esto. Obviamente que cuando la cierre va a seguir abierto para abrir otra más también, si da la posibilidad, ¿sí? Ahí está. Vamos a seguir con el bot, a ver si quemó o si no quemó la cuenta, si la duplicó. Pasamos a la libra dólar. También quiero probar 150 dolaritos como ejemplo que me puso el compañero, pero en el oro con otra gestión, en el mismo bot. A ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver ahí y bueno. Escucha los rancheros. Subile la música, Pepe, por favor. Bien, ahí estamos. A ver cuánto va esto. Bueno, ahí va, le cuesta porque las distancias son un poquito más lejos quizá. Pero ahí va, el tipo va 184 de 150. 24 va, 34. Vamos a ver qué pasa, Fíjense que pasaron más días, ¿sí? Vamos a ajustar las distancias. Esperen un segundito después, Voy a ampliar esto, voy a acelerarlo, a ver qué pasa. Después vamos a ajustar la distancia en la libra dólar de las grillas, ¿sí? Que no sean la misma distancia que la que utilizamos en el oro, que sabemos que recorre mucho más rápido la distancia, ¿sí? Vamos a ver si llegamos acá a 200, aunque sea, a ver. O no.
Viernes por la madrugada. Ven que tarda mucho en abrir porque mira, los abuelos de la nada. ¿Qué más querés? Yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado. Lo peor. Estoy acelerando con el dedito que da calambre acá, ¿eh? A ver qué distancia hay. Es mucho esto, a ver. No, es mucho. Son 60 pips de distancia. Pará, lo borro. Igual no perdimos nada acá, ¿sí? Quiero ajustarlo un poquito más. Ahí hubiéramos hecho 191, ¿sí? Pero igual una cuenta de 150, ¿no? Hubiéramos hecho, perdón, 39, no 151. Voy a achicar la distancia, parate. Y le voy a poner que las bolas positivas también, a ver. No comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas. Vamos a ponerle menos. Ahí. Y vamos a ponerla, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Días. Capaz que la quemamos, ¿eh? Vamos a probar, estamos probando. ¿Quieren que le ponga también en positivo? Vamos a ponerle en positivo también, ¿sí? Prepárate, ¿eh? Esto puede ser una explosión. En positivo también va a tirar. Ahí va de vuelta, ¡vamos! En positivo sería que va a abrir órdenes. Si va en positivo, cada cierta distancia te abre otra más a favor de cómo va el termómetro del precio. Siento que la vida es buena. Van a ver cuando va en positivo cómo va a abrir, ¿sí? ¿Lo estás entendiendo a este Pepe? Sí, espero que lo uses, ¿eh? Hasta diciembre tenés para usarlo, así que aprovechá. Y si lo aprendés a usar y encontrás alguna técnica, a los Pepe que lo estén usando, si querés compartirles esa técnica a los Pepe que participen con el bot, ¿sí? ¿Ven que ahí cerró 2 en positivo? En la carta. Escucha, escucha. Si lo habré tocado este tema. Costumbres argentinas con Andrés Calamaro. Estos son los abuelos de la nada igual, ¿eh? Escucha. Costumbres argentinas. Angelito. Costumbres argentinas, qué lindo tema, ¿eh? Los abuelitos de la nada. Qué lindo, esto me hace acordar a viejas épocas tuyas, Pepe, cuando tocabas la batería, ¿te acordás? Todavía seguís tocando y le das duro, ¿no? Ahora tenés una electrónica. Alessi de M10 es la que tenés. Exacto. Después les comparto un video tocando, van a ver. La rompemos ahí, ¿eh? Otra que Pepe Mila, Ahí está Pepe Rock and Roll. Escucha. Puff, 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 puff. Costumbres. Decir. Escucha esto, por favor. Me pone. Gente, créanme, se me pone la piel de gallina. Viernes, noche. Ya tengo la cerveza puesta en el freezer. Asado. Si quieren los invito, como digo siempre, al que quiera sumarse. Se vienen a casa, ¿sí? Se sientan, ven ahí como la carne y después me ayudan a limpiar y se van, ¿sí? Era un narcisista el amigo, ¿eh? Ay, por favor, Pepe, no puedes ser tan egoísta. Dale, Pepe, vamos, déjate joder. Escuchá esta canción, Pepe, esta es para vos, cuando eras chiquitito. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll. Y otros, presidente de la nación. Y dice, no up. Bueno, miren acá, vamos a ir acá porque me sacó. Miren lo que hizo el amigo. Y va a abrir otra seguramente. Mientras esto sigue, vamos a la gráfica. Estamos, ¿ven? Recién estábamos acá, se dio, obviamente podríamos habernos pagado si queríamos, al bot lo puse un poquito más, pero era muy poco, pero no estaba mal, el ejemplo eran 7-8 pips que podríamos habernos pagado, se devolvió con 2 pips de break-even, así que no se perdió nada, y tenemos esta en negativo seguramente, a ver,
en negativo, ¿sí? Porque la correlación que le abrió una orden pendiente, ¿sí? En este caso era un shell stop. Vamos a ver qué pasa en un rato. A ver si tengo acá la distancia. Mejor, ¿no? Para no tener dos abiertas, ¿sí? Escucha. ¿Qué vas a hacer? El angelito hoy lee el horóscopo, ¿eh? Si se suma algún Pepe, te puede decir lo que te va a pasar el fin de semana. Sabe todo el angelito, te digo. Ahora le tenés que decir cuándo naciste nada más. Y te estudia, te tira las cartas, te tira todo el angelito, ¿eh? Es un gurú, ¿eh? Un gurú. A ver acá. Vamos a poner menos distancia, che. A ver ahí. Capaz que la tira, ¿eh? Hasta acá cuánto hay, que me interesa. Hay muy poquita distancia, che. Bueno, por eso hago los ejemplos en un minuto, gente, ¿sí? Hay veces que está así el mercado muy tranquilo y estamos 10 años para que recorra 8 pips, ¿eh? Y hay veces que te hace 50 en 2 minutos. Tiene que ver con lo que les explicaba hoy, con la volatilidad. Lo que voy a hacer acá arriba, ¿sí? Para dar un ejemplo, hay 8 o 9 pips, voy a poner el bot a esa distancia, más o menos. Me la voy a comer si se va para arriba, pero no importa. Quiero que vean cómo va cerrando parciales si se da la posibilidad, ¿no? Vamos a poner 10. Y si no, le pongo una orden pendiente por debajo. Ahí está. Y tiene también para cerrar en positivo. A ver, distancias bola de nieve. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Qué lástima. No quiero que caiga. Quiero que suba. ¿Me entiendes? Si no, estamos 10 años. Y ahora seguramente el NZ está de boom para abajo. No. Bueno. Vamos a ver qué pacha. Hay velas de. Miren, estamos en velas de 15. Acá está, ¿ven? Esto viene acá en un rato, ¿sí? Entonces no está mal esperarlo con un shell stop de vuelta, ¿sí? Acá te podrías haber pagado. Obviamente con el diario del lunes más fácil, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Linda la caída. Vamos a ir viendo otro mientras. Vamos a prepararnos con otro. Si quieren que veamos algún par, me dicen. Acá estoy viendo el canadiense, por ejemplo. Fuerte. A ver acá, canadiense de color marrón. 5. Bueno, canadiense está fuerte, está cayendo en temporadas chicas, pero está fuerte la pendiente. Acá se está levantando, en pique a ver alguna caída. CAD-YEN puede ser, a ver. Una cita ideal, a ver en 15. El NZD está en caída, todavía sigo con... Revisen NZD de dólar, en un rato, ¿sí? Si no lo dejamos ahí también, ¿sí? Acá abajo le podés poner una orden pendiente. Ven, por ejemplo, botón derecho. Ves qué lotaje le pones. Siempre con el capital chiquito o grande que tengas. Y si tenés otra orden abierta, ahí le pones un shell stop, por ejemplo, ¿no? O le pones un shell limit acá. Acá. No ahí, sino acá, ¿ven? Ahí, ¿ven? O le pones el PP fundamental que te va a abrir un limit ahí. ¿Sí? O donde tenga que ser. No acá abajo, ahí. Si no llega, mejor. Porque, ¿sí? Quiere decir que no iba... ¿No? A tocarlo. Bueno, ahí estamos. A ver, dólar yen acá. Si ponemos dólar yen, perdón, CAD yen, estaría en vez de CAD yendo, CAD subiendo. La palabra lo dice, CAD yendo, pero estaría CAD subiendo. A ver, subiendo. Bueno, vemos acá una oscilación. Podemos ver qué distancias hay, si vale la pena. De acá arriba hasta acá tengo. Y te tenés que poner mucho lotaje en pocos pips, ¿entienden? Pero el spread es este. Entonces tenés cuántos puntos tenés de spread. 7, 8, casi un pip tenés de spread acá, ¿sí? Escucha. Bueno, esto cuando llegue, qué lástima. Ahí lo quiero. No son ni 10 pipes. Bueno, si supera esta zona y vemos que hace un fractal, alguna zonita para caer, le pongo un shell stop, ¿sí? Para sumar con la anterior. Lo que voy a hacer es, voy a poner un Fibonacci desde el último. No sirve mucho. No voy a utilizar esta zona. Voy a utilizar esta. A ver ahí. ¿Ven ahí? Ahí le puedo poner en el 38. Ahí le voy a poner un shell stop ya. Ahí está. ¿Sí? Si lo toca, el bot tendría que abrir de acá a acá, ¿sí? A los 10 o 15, ¿sí? Bien, ahí lo dejé. Si queda abierta, que quede. Nos vamos a ver si quemó la cuenta el Pepe fundamental, ¿sí? Ahí vamos. Vamos. Mientras estás cargado.
Ahí le abrió, me parece, ¿eh? Bien, vamos. Sigue funcionando acá esto, ¿eh? A ver. Escuchá. Bueno, ahí va. El amigo va tranqui, me parece, ¿eh? ¿Ven ahí? Pero va positivo, ¿sí? Obviamente el lotaje muy chiquito le pusimos, le podemos poner un poquito más, podemos achicar la distancia, podés poner que cada 5 pipas habrá una y en un ratitito te cierra todo, pero también tenés que tener un buen capital si se va en contra, o el stop loss tiene todo esto, yo lo pongo así para que vean ustedes. Después vos adentro te metés y lo gestionás con distintas gestiones que tiene, 2 millones de cosas, Preguntale a Pepe Gatillo cuando vio el nono. Yo le pasé el nono, no sabía ni por dónde prenderlo, no. Tiene 1 millón de cosas, ¿o no? Bueno, vamos. Amplío, borro caché. Pongo ahí para que se vea. Achico un poquito. Capaz que hay que cerrar con mucha distancia en dinero. A ver si... Hay que ver si lo cerramos en dinero esto o en pips. O por medias móviles o por osciladores. Tiene muchas opciones. Que le voy a agregar también, ¿sí? Más cosas. Sabiamente. Suavemente. Suavemente. 195,33 periódico puro, mirá. ¿Saben lo que es el periódico puro? Sí. El mixto. Más cosas. Sabiamente. Bueno, les voy a tirar un poco de internacional. Lo que voy a bailar hoy acá en mi casa, voy a poner música con unos aparatitos interesantes para no molestar a los vecinos. Voy a tocar la batería, me voy a tomar una cerveza bien fría, pero bien, que te haga acá en la 100, ¿viste? Cuando... ¡Ah! Y voy a ver el short que me hizo llorar, ¿sí? ¿O no, Angelito? ¿Qué decís? ¿Lo miramos o no? Ay, Pepe. Yo ya les conté, cuando estaba haciendo el short que va a compartir hoy, no lo podía terminar de hacer porque se ponía a llorar. El Pepe llora, el Pepe llora, el Pepe es una niña, el Pepe es una niña. Me extraña, Angelito, que seas así. ¿Vos sabías que los hombres más guapos, no guapo, lindo, feo, el hombre que las tiene bien puestas es el que se anima a llorar delante de los demás? Eso no hace que sea, ¿no? Eso hace que sea, que no te importe. Si vos sentís, lo largás, que te lo vas a aguantar. Obviamente no podía terminar el short porque me emocionaba en el final. A mí, inclusive cuando ustedes lo vean hoy, prepárense porque van a ver los últimos 5 segundos lo corté, porque a lo que voy, no es que lo corté, sino que se nota que estoy viste cuando te sale ahí, se te mete en la garganta un nudo en la garganta. Tampoco es para tanto, ustedes lo ven, che, pero esto, bueno, a mí me pegó, me salió de adentro, viste cuando te sale algo, te inspirás en algo, me salió de adentro, que le puede pasar a alguien eso, ¿no? O a todos, o a ninguno. Bueno, vamos, ahí vamos 200 cuánto, 250, decía el amigo. Ahí vamos 200, ahí está, mirá, 210, pusimos, ¿cuánto era, Pepe? 150, tenemos que llegar a 300. A 300, vamos a ver si no la quemate. Está tranquilo el amigo. Esto lo deja en un BPS. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a explicarles algo. Vamos a pasar al pizarrón del planeta Pepe. Les voy a mostrar algo que es lo que enseño en la escuelita también, que está bueno para que el que quiera hacer dinero, sabiendo que podés perder todo. Esto no es joda, gente. Siendo responsable. Esto lo podés hacer también, mirá. A ver si puedo ahí. Escucha. Pizarrón, por favor, ¿estás ahí? Tomate un mate y toda una garomba. Bien, vamos, pizarrón. ¿Qué está?
Suponete que estás en un BPS, en un BPS, yo tengo uno que lo pago mensualmente y tengo un par de bots puestos, entre eso el osito de peluche. Pero ponele que poner el PP fundamental en la libra yen o en la libra dólar, GBP, GBP, ¿no? Uy, qué mal escribo, GBP, USD. Tremendo esto, ¿se entiende? Bueno, en el oro, SAU, USD o Gold, USD, bueno, se entiende, ¿no? Y en ponele que no lo para, vamos a poner en el oro, no, porque corre mucho, vamos a hacer así. Lo pones en el libra dólar, en el ponele en el USD Chef, que sería una correlación negativa, USD Chef, CHF, ¿sí? Y lo pones en el, no sé, en el USD USD, ¿no? JPI. Bueno, en vez de tirar $600 a uno solo, le tirás 200 a este, 200 a este, 200 a este y los pones todos en un BPS con el bot PP fundamental. Y en un mes, en este seguramente tenés el doble, en este tenés el 30%, este te quemó la cuenta o no te la quemó, pero entre los tres sumás profit y eso es lo que importa. O tenés el doble si lo hiciste bien con un buen backtesting, y si tenés el triple o el doble, acá hiciste 200, acá hiciste otro 200 y acá hiciste otro 200 y te hiciste $600 sin hacer nada, ¿sí? Poniéndolos en el BPS, dejándolo que prenda y apague en el horario o las 24 horas, ¿me entienden? Esa es lo que enseño, gente, también, ¿sí? Aparte de operar, de técnicas manuales, de meterle mano cuando vos querés, ¿sí? Y ese sería el PP fundamental, ¿sí? Así el nono también podés utilizarlo al nono, en vez de en distintas monedas con una sola, no sé, en distintos brokers, utilizás una cuenta o dos de fondeo o tres de fondeo con el nono con distintas opciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ponele lo mismo, te compré una cuenta de $50, otra de 50 que debe haber, calculo, ¿no? Y te dan una de 5.000, de 5.000, ponele, ¿no? O una de $100 y te compras y te dan una de 10.000, otra de 10.000. Te quemaste esta y esta la pasaste, ¿no? Ponele que la pasaste y esta la quemaste en la segunda, no sé, ganaste algo. Te quiero decir, tienen que jugar en serio, promediando con las estadísticas y con la gestión de riesgo, pero con que pases una o dos y te dan, las otras las saldás, ¿sí? ¿Me entienden? Y eso puede ser con el nono, y si te lo dejan usar en un BPS o el PP fundamental, mamita, tenés que preguntar eso también. Bien, gente, poco las técnicas del planeta PP. Me voy al nono. Al PP fundamental, perdón. Escucha. Mira, ahí me da la luz en la cara. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, a ver cuánto va esto, cuánto tiempo va. Recuerden que tiramos al azar un monto. Probamos primero con el oro. Quizás es muy poco el lotaje, pero se puede. Después vamos a probar con otra distancia también. Para que vean que se puede. No sé si lo podremos probar hoy ya, pero hay que probar. A ver qué estamos viendo acá. Cómo recorre, ¿no? Sí. Bien. A ver. ¿Cuánto va? Miren, 230 va. ¿Lo ven? Si ponemos acá la gráfica, el dibujito. Espérate que le puedo borrar la caché para que vaya más rápido. Le pongo pausa un segundo. Ponemos el dibujito. Miren cómo va esto. ¿Lo ven el dibujito ahí? Yo no hice. Esto es el ejemplo que les daría de un BPS. ¿Ven? Ahí va. Con sus drawdown y todo lo que tenga que hacer. Pero lo bueno que tiene, otro tip que les doy. Si pusiste 150 en este y te la está por quemar, 150 no es mucho. Si la otra, el otro par que va en positivo, tenés 250, de los 250 apagá ese robot. Sí, apagalo y los pasás a los 250 a esta cuenta para hacerle un colchón más grande y que no se queme, porque no se va a quemar, ¿sí? ¿Me entienden? Tenés que jugar con la matemática, gente. Vamos, seguimos con esto. A ver si llegamos a los 300. O la quema, Vamos a dejar acá el dibujito ahí, Esto lo podemos bajar para ver un poquito más abajo. Ahí está, así se puede verlo todo, ¿no? Un poquito más, si no se ve mal. Inclusive lo puedo arrastrar a esto, a ver si lo puedo arrastrar acá. Ahí, sí, ahí está, josh. Bueno, ahí está. Ok, ahí está la gráfica. La hago más chiquita. Vamos, escucha, para. Escucha, ahí está, La dejo ahí nos molesta. ¡Boom! Escucha. No sé si ustedes la ven. No la ven, ¿no? Yo la perdí. Ahí está, le pongo play, parate que ahora se me fue acá. Ahora, a ver, ¿dónde estaba? Por acá. Ahí está, ahí sigue. Opa.
Ah, no, sí, ahí sí, es esta. Ahí está. Ahí está. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? ¿Por qué tocás, Pepe? Ahí está, esto molesta ahí. Ahí está, ahí no molesta, me parece. Ahí está. Bien, ahí vamos. ¿La ven? ¿Ven algo o no? Escucha. Ah, ustedes no están viendo el... Yo sí lo estoy viendo. Después le voy a compartir la foto. Acá arriba, entre el muñequito Pepe Mila y lo que está a la derecha, el varón de la derecha, está la gráfica moviéndose el... ¿no? Lo que sería el historial. Bueno. Miren esto, qué bueno. A ver, este se fue para arriba. Se fue, Bueno, se fue para arriba. No pasa naranja. Por acá va a abrir otra. Seguramente, ¿sí? Vamos, hay que jugar, gente, en serio con la matemática. Si no da, no da. Tendrás que cerrar, tendrás que bloquear, tendrás que poner... muchas veces está bueno utilizar, que lo he dicho también muchas veces, los pares correlativos inversos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En uno vas positivo, no lo cerrás, y en otro vas negativo, no lo cerrás hasta que veas que se puede sacar algo con uno porque llega una estructura y ir viendo, ¿no? Mucha info hoy, ¿no? Mamita. Bueno, vamos a ver si cierran el día esto o si capaz que la operación esta que está acá, a ver si la... a ustedes no la vieron, pará. Miren. Esa sigue bárbara, qué bonita que es, pero acá, ¿ven? No, esta no es, acá. Miren cómo el precio se fue, rompió hacia arriba, cayó un poquito, ven acá. La idea es que venga hasta acá y ve si lo cerrás para venir en otro lugar o dejas que caiga. Pero si cae, bárbaro, y si no, subirá a esta estructura, veremos qué hacemos ahí, ¿sí? En vivo. Si no, seguramente la vemos abierta hasta el próximo lunes o en tarde-noche, antes que cierren los mercados, obviamente. Veo si se sacó fruto de algo, ya sea en venta o en compra, porque puede ser alguna comprita también por allá arriba o por acá abajo. Veo si las cierro, ¿sí? Después les muestro el lunes y si están abiertas algunas, veremos dónde están abiertas, ¿sí? O el parcial que sea, ¿bien? Escucha. Bueno, mientras esto no corre mucho, vamos a ir a la gráfica donde está el Pepe fundamental, que lo importante es si puede conseguir o no. Miren, les voy a compartir la foto acá para ver, recortar acá, para que vean lo que estoy viendo yo y ustedes no lo ven. Súmense a... ahí está, miren, esto es lo que estoy viendo yo, ustedes no lo pueden ver seguramente, a ver. Espérate que le voy a poner guardar como y le voy a poner TTT, porque TTT, ahí está, tetera es el amigo. Miren, ahí se los comparto para que vean lo que yo veo, ustedes no lo ven, Mirá, para ver. A ver, hagan un segundito, Hasta la música sale, me parece. A ver, un segundo, por favor. Escucha. No los puedo compartir. Ahí se los comparto en Discord. A ver si sale en Discord, cómo sale. Qué grande, qué bello. Les quiero compartir lo que estoy viendo, que ustedes no lo ven, que me encanta. Un champán, decía, párate a ver. Piroche. Vamos a dejar el nono mientras, ¿no? Perdón, el nono. Ese es el nono, párate. Vamos a dejar... Estoy solo, gente, solito con todo. Ahí va, miren, ahí va, todavía no cerró el amigo. Pero les quiero compartir lo que aparece en el costadito, ¿sí? Que puse, a ver. Está bueno. Pensé que salía, ustedes no lo ven. Se lo están perdiendo. Ahí está, ahora sí va a salir.
Ahí se avivó Pepe Mila. Se avivó Pepe Mila. Ahí está, miren. Ahí comparto, miren, ahí voy. Voy a ir al pizarrón. ¿Sí? ¿Dónde está el pizarrón? Pero no, al pizarrón no, perdón, al Discord voy a ir y les voy a mostrar ahí. Tom. Mirá vos, si somos muchos Pepe, cuando seamos, si se suman, ustedes compartan. La idea es que utilicen los bots de acá y que operen y se ayuden. Objetivo de acá del planeta es ayudarse. Si se ayudan, bárbaros, ¿sí? Y estrategias que encuentren, se comparten. Igualmente acá están todas dentro. La mayoría creo que voy creando y la voy metiendo dentro de los bots, ¿sí? Pero si encuentran alguna de ellas mezclada con otra y está buena y le está dando en alguna divisa, con alguna temporalidad en especial y en alguna sesión y te pasaste una cuentita de fondeo o te hace crecer la cuenta como acá chiquita, mediana o grande, compartir a los Pepe que hagan lo mismo. Si el mercado ni nos nota a nosotros, no, hay que ayudar, gente, vamos. Y si no sabes, vas a aprender, y si sabes, aprovechá. Bien, a ver, tenemos, ahí estamos, mirá. Estamos en Discord, sumate a Discord para participar y pasarla lindo. Recuerden que los directos los comparto por acá por Discord también, los shorts también. Hoy a la noche Pepe Mila lagrimón le salió, casi, ustedes no lo van a ver, el angelito así, eso es lo que dice el angelito. Esto, ven acá, ven ese cuadradito blanco, no sé si lo ven, es una foto esta que saqué, ven. Esto es lo que estábamos viendo recién en el backtesting, que lo recorrí acá arriba, ¿sí? Para que ustedes lo vean, pero ustedes no lo están viendo, así que lo vuelvo a donde estaba, ¿me entienden? Eso es. Bueno, me voy ahora sí al backtesting. Así que lo voy a volver a poner abajo porque es al Kuwait. Escucha. Bueno, Pepito me dijo que ponga 150, me dijo Pepe, ¿sí? No sé si queda mucho, si queda poco, pero por ahí anda. Estamos a pasito de llegar a los 300. Si llega a los 300, duplicamos la cuenta de 150. Imagínate si tenías $10.000, ¿sí? Con un lotaje más grande. La duplicás también. O quizá no necesitas duplicarla. Vos con 10.000 te querés hacer 2.000. Bueno, mirá qué tranquilidad con este robot, con un solo par, ¿sí? Obviamente el Dragon mucho menos. Y mirá lo que te haces. ¿Te lo haces? Sí, te lo haces. No sé qué esperás, Mirá. Podés utilizarlo si participás, sí o sí, si participás en los streaming y en Discord, después de que te conocemos. Y si no, lo podés comprar al Nono, al Pepe, ¿no? Del caballito de batalla, que es para mí el santo grial, está ahí para mí, porque tiene todo lo mío de mi cabecita. Y este está bárbaro, que en este lo vamos a utilizar como siempre, pero con más cositas tiene dentro, para operar noticias de alto impacto. Pero también lo utilizamos para esto. Ven cómo sirve acá para utilizarlo. Y no hay noticias de alto impacto, hay mucho más. Ven, ahí hay una noticia, por ejemplo, y ahí cerró, ¿ven? Vamos, 276, gente. Me tomo un mate. Angelito, ¿podés hablar por mí? Hay que sumarse, hay que practicar, hay que aprender, hay que ayudar, hay que colaborar, hay que ser buena gente, ¿sí? Recuerden que el karma existe, gente, y te da el doble de lo que vos hiciste de mal muchas veces. Así que, loco, ayudá, Tampoco, si no querés ayudar, no ayudes. Lo importante es que no rompas las que te dije a los demás cuando no te hacen nada, ¿o no? Y si les pediste una mano, les pediste ayuda, utilizaste algo de ellos, por favor, devolverles de la misma forma o el doble de lo que ellos en su momento te ayudaron a vos, ¿sí? No te borres, ¿sí? Eso está bueno también, ¿sí? El karma le llega, gente. Bien, vamos. Muy buenos días, Pepa Music. ¿Cómo le va la Pepa Music? Vamos las bandas, dice el amigo. Es un grupo, ese es un tema de los Redonditos de Ricota. Gran live, Pepe Mila, seguramente, ¿no? Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias, Laidado. Gracias. Pasala lindo. Vos compartiste, estás operando el oro, ¿no? ¿Y cómo te fue al final? Habías puesto un TP y un stop en ventas, ¿no? ¿Puede ser o le estoy errando? ¿Lo compartiste por Discord o no? Y no le estoy errando,
Bueno, seguimos. Van a ser un bebé, dice. Van a ser un bebé, no. Van a hacer, o ¿cómo se dice? Van a ser, ¿no? No es van a hacer. Van a ser las 8 de la noche, ponen, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, ¿van a hacer o van a ser? Con S de sapo. O H. Ayúdame, Angelito. Yo ya lo sé, es con la S de sapo. Van a ser las 10 de la noche, por ejemplo. Acá van a ser las 10:15, re temprano. ¿Quieren que arranquemos así, tipo 8? Yo no podría, quizá, porque estoy operando en mi cuentita anterior a esta, ¿sí? Y si no llena la heladera, no puedo estar haciéndolos vivos, Hay veces que le saco de la heladera, ¿no? Pero bueno, que serían los stop. En H1 dice el amigo, van a hacer aquí también 10:15. Ah, buenísimo. Igual que acá, ¿Que sos de Argentina sos? ¿O vos sos de Latinoamérica o no? ¿De Ecuador o no? Digo por el ¿cómo es? Por el VPN acá. Veo todo, ¿viste? No. Seguimos. Ah, del sur, perdón. Ah, Jerónimo, ¿cómo estás? Ahora sí caigo, ¿quién sos? Vos sos el español, el amigo español que está en Brasil viviendo, perdón. Sí, señor, sí. ¿Cómo estás tanto tiempo? Espero que estés bien. Gracias por saludar. Ahí está, español, sí, señor. Aguante España, vamos. Nuestra madre tierra. No, madre tierra no. Nuestra madre sería, ¿no? De muchos. Cuando vinieron a visitarnos los amigos, ¿no? Vamos. Bueno, ahí estamos, gente. ¿Están viendo ustedes cómo recorre el amigo ahí? Sí. El precio, ¿no? Vivo aquí hace años, sí señor, si me habías contado, en Porto Alegre. Exacto, Porto Alegre, ¿te acordás? Sí, como no me voy a acordar. Sí, que vos hacías martingalas, me acuerdo que me dijiste. Que operabas con martingalas y que estabas tratando de juntar cierto dinerillo para lograr tus objetivos. Sí señor, y así será, se va a dar mucho más temprano de lo que te imaginás. Lo bueno de esto es que no tiene techo. Lo triste de esto es que muchas veces cuando uno pierde, ¿no? Le tira una más y arruinás lo que hiciste en meses. Pero eso sirve de experiencia y ojalá que si alguna vez te pasó o te pasa, que eso sea el límite para empezar a cambiar la mentalidad con, ¿no? Ajustando los lotajes, el psicotrading, la cabeza y en la gestión es el secreto acá, ¿sí? Viste que acá no existe, si se cruza una media podés ir en compra, bárbaro, pero después es la gestión la que te ayuda. Hace tiempo que no te veía, sí señor, acá estamos arrancando de vuelta, estuve con muchas cositas, se me fueron las ganas en su momento, ahora volví con todo y bueno, viste como soy yo, voy a seguir, ¿no? Hasta que 500 años más. Si conocen pepes, tráiganlos y van a ver que se va a poner lindo. Ojalá que puedan estar usando los bots esto también, Mirá cómo cerró ahí. Madre patria, sí señor. Bien, éxitos, que tengas un gran fin de semana y gracias por saludar, por escribir. Eso es lo que hace que el algoritmo nos dé una mano muchas veces con un pepe más, que es tan importante como el angelito, Vamos. Bueno, ahí estamos, tenemos 285, estamos a $15 de duplicar lo que le dije a Pepe Gatillo. Tenías razón, Pepe. Tuve que, fíjense que en dos oportunidades, en una oportunidad tuve que achicar la distancia porque si no estábamos 10 años para que haga 60 pip. La achiqué mucho, le puse muy poca distancia. Acá son unos 20 pip, que no está mal tampoco. Está bien para esta temporada, con el lotaje, muy chiquito el lotaje. No le puse que vaya creciendo por las dudas. Va a tardar más, pero no importa. Espero que no la queme ahora. Si vos ves que va a 275 y pusiste 100, pagate 200 aunque sea. O 100, ¿sí? Si tenés otro par, con el ejemplo que les di, va ganando mucho y esta está llegando casi, no sé, a un 50 de drawdown, metele, ¿sí? Son cuentas chicas que ese drawdown se va a ver seguramente. En una de 10.000 espero que no verte nunca con un 50%. ¿Vamos? I'm coming home, I'm coming
amplío, borro caché para ver si borra esto y si no borra que siga. Era el último. Nunca te pasó, falta $1 y te quemó la cuenta. Es un animal el loco, ¿no? Pero pasa, Pasa, no, por $1 a vos no te interesa, te nublás o no. No te interesa si tenías 1000 y tenés, ¿no? Y querés hacer 10 y vas 9,90, por esos 10 centavos llegaste a un drawdown del 90% y el tipo como el angelito, ¿no? Ay, Pepe, tenés razón. Qué cosa eso, lo he visto. Y vos eras así, Pepe, Y sos algo así también, pero ahora te ayuda el monto del capital, sos vivo vos. Pero antes eras tremendo, Tremendo, venís de binaria vos. Expiración. Expiración, es verdad. Es más difícil binario de lo que se imagina. Y ahora me voy a otra cosa, digo, la estoy aprendiendo, prepárense, Se viene algo nuevo también. Parecido a futuros, pero mucho más matemática. Me encanta, ya van a ver. Me tengo que animar porque es como que me aburro. Con esto no me aburro, porque voy creando los bots del planeta, voy creando los indicadores y eso me pone contento. En vez de escribir, lo hago en programación, ¿no? Aunque yo operé de forma manual, ¿sí? Bien, ahí vamos. Ojalá que esto cierre. Déjame ampliarlo, Pepe, borro caché. Escucha. Bueno, seguimos. El bot sigue ahí abierto, el anterior. Acá estamos en negativo. Nos está por duplicar la cuenta. Estoy tan contento porque esto va todo para Pepe Gatillo, Qué grande. A ver qué dice el amigo. Como cuando nos decíamos, exacto, en Mendoza, ¿te acordás que vos me dijiste que estuviste un tiempito? ¿Te gustaban los vinitos o no? Tiroteo, scalping y martingala, muy bueno. ¿Cuál es el par que vos te gusta operar, que encontraste tranquilo? ¿Querés que te arme? Mirá, vamos a hacer así. Lo voy a hacer, no sé si para el próximo vivo, pero va a quedar como próximo robot. Elegime el par que querés. Mirá, en vivo, Elegime, Jerónimo, elegime el par que querés, ¿sí? El lotaje que querés. La cuenta, obviamente vos querés una cuenta de 1 millón, pero en la cuenta que querés que pruebe, con el lotaje que querés que pruebe, y el par que vos querés que pruebe, y en qué sesión y en qué temporalidad. Si me estás escuchando, elegímelo y te armo un robot con el estilo tuyo, ¿sí? Si te gusta la martingala, si te gusta, no sé, alguna técnica en especial del planeta o con alguna estrategia en especial, y para que le puedas abrir en el horario, ¿me entendés? Vos decime solamente par, solamente eran 10 millones de cosas. El par, la temporalidad, en qué sesión, con qué lotaje te gustaría y con qué monto. No me digas el tuyo, sino con qué monto querés que lo pruebe. Por ejemplo, parecido, no sé, que sean $100, 200, 1000, 10.000, 1 millón. Entonces yo me amoldo al lotaje, ¿sí? O decime el lotaje nada más, Ahí dice, sí, siempre con cuidado, dice el amigo, pero con tendencias. Muy bien, siempre a favor de la tendencia. Es un tiroteo tremendo y dejando siempre algunos al comienzo, ¿viste? Igualmente para ti y para vos también. ¿Te gusta Brasil, no? ¿Está bueno? Ahora hubo una noticia media negativa con un argentino que fue turista, no sé si te enteraste. ¿Qué pasó? Que, bueno, pobre. Fíjate, vas a ver. Sí, en aquellas épocas se tomaba el vino con soda. ¿Te acordás? El pingüinito que había, una boquita abierta, pic. Euro-dólar por la mañana, temprano en H1, con $1.000, dale. ¿Qué lotaje más o menos te gustaría que probemos? Lo probamos en vivo, ¿querés? Euro-dólar. Vamos a probar este. Libra-dólar no te gusta, ¿no? Que es una relación parecida. Sesión de Londres. Excelente. Dale. ¿Cómo te gustaría? Algo de Martín. Con lo que haces vos, con martingala, ¿querés? Yo te voy a regalar con pelotitas de nieve también, si querés. 0.10. Bueno, dale. Vos después la distancia las elegís vos. Yo te lo voy a armar y te lo voy a regalar. ¿Querés? Te voy a armar para el euro-dólar, libra-dólar es lo mismo si querés, porque yo acá justo tengo el historial de la libra-dólar completo, que es una correlación muy parecida, inclusive te diría que corre un poquito más rápido que el euro-dólar, pero si querés el euro-dólar lo podemos probar,
4 negocios y máximo 10 pips. Ah, bien, de take profit 10 pips. Bueno, ¿y qué distancia suele dejar entre estructuras? Bueno, no te hagas problema. Yo lo voy a armar. Inclusive termina este. Si hacemos el doble de este antes que queme la cuenta, vamos a poner algo así. 0,1 con 1000, ¿querés? Y con un TP de 10. Y sesión de Londres. ¿Querés? Con este. Bueno, este se quedó ahí, a ver. Opa, para que va negativo ahí, Mirá lo que hicimos en toda una vida. Si el amigo, ¿viste qué pasas? Bueno, espero que suba el amigo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar un poquito más. Vieron que llegó a estar en cuánto. Esto en 285. Faltaban 15, gente. 15 faltaban para llegar al 100%. No al 10, al 100. Si pusiste 1000, tenía 2000. Bueno, como si ponele que va 885. Ahí tenés que avivarte y pagarte algo. Obviamente el objetivo era el 100%. Vamos a ver qué pasa. Este bot puede cerrar parciales también de lo que va abriendo. Podés ir aumentando, ¿sí?, el lotaje a medida que toma distancia. No por 2, se puede por 2, por 3, pero eso es muy agresivo y es un peligro. Sí, con un porcentaje chiquito capaz. Bueno, a ver qué pasa. Ahí va, si recupera esto o no. Miren cómo iba el dibujito. Bueno, no lo vieron ustedes el dibujito. Ahí va el dibujito, a ver. No, lo tengo que arrastrar hasta abajo, no se puede. Me quedo en el medio de la pantalla. Bueno. Escucha. Qué lindo esto, Bueno, seguimos. Mientras les comparto cómo va el amigo. El bot en real, ¿sí? A ver, acá vamos a ir a la plataforma donde operamos en vivo. Ahí está, ¿sí? Parece, es el mismo color porque es el mismo bot con otra opción. En este caso se quedó palmado ahí. Vamos a ver si se alejó mucho el NZD, se fue para arriba mucho. Ahí quedó, ¿ven? Todavía este también con una orden pendiente acá abajo. Porque la idea era que cayera hasta acá, ¿sí? O ponerle un share limit acá arriba, se puede también atraparlo. Le voy a poner un share limit, no creo que esto lo haga ahora en vivo porque ya voy a cerrar, pero esa es la idea, ¿ven? Si esto recorriera hoy más rápido, capaz que llega hasta acá arriba, un poquito más, las medias están por encima, se devuelve y sacas un profit. Y se rompe este boss o este último bajo fractal, viene hasta acá también, ¿sí? Esta la voy a subir un poquito más arriba, ahí si querés, no sé, es lo mismo. Ahí la dejamos ahí. Bueno, tenemos ahí abierto, abre este, es el mismo. Y vamos a ver qué hace el amigo ahí, Escucha, vamos. ¿Qué hora es? 10:27. Bueno, me queda un ratito más. Esperemos a ver si esto la quema o llega al 100%. Se quedó, te digo que puede estar una semanita. Si está en un BPS lo tenés que dejar. Yo tengo el osito de peluche, lo tengo hace prácticamente casi hace un año. Hay épocas de estos meses que ha estado, no sé, 15 días con órdenes abiertas en negativo. Pero vos sabés que tiene otro par que van en positivos, que la va cerrando. Y bueno, es así, ¿no? Es otra técnica distinta. Miren el osito de peluche, el video del robot, ¿sí? Es un osito todo bien peluche, bien. Ese es el robot creado por el planeta. Escucha. Bueno, se quedó. Puede pasar o no. Todo el mes vamos a hacer que haga un rango la libra dólar. ¿Sabés cómo? Podés sacar provecho con otro bot que pongas, pero y otro número mágico que tenga, ¿no? Pero te quiero decir que sería el número de documento del robot, pero para que no se confundan en el mismo par, pero esto no es culpa nuestra, ¿no? Ojalá se fuera para abajo o para arriba. Ojalá que no se vaya para abajo ahora. Escucha. ¡Vamos! Podemos probar con menos distancia. En vez de 20 pips, de 10, Podemos probar la sesión de Londres, que dice el amigo también. Que prenda y que apague en la sesión de Londres, ¿no? Obviamente que las operaciones que quedan abiertas en la sesión de Londres
van a continuar hasta que se cierren en TP, en parcial o en stop, ¿no? Escucha, vamos. Pim pum pam. Pim pum pam. Pongo pausa un cachito, lo corro hacia abajo, a ver si me lo toma ahí. Ahí está, ahí lo tendrían que ver ustedes. Ahí está. Seguimos, lo que pasa que lo tenía en el medio de la gráfica. Ahora sigue, ahí sigue con los dibujitos, ahí va, ¿ven? Obviamente que no se ve el drawdown acá, pero tienen varias órdenes, ¿sí? ¿Para qué lo bajé? Ahí está. Bueno, seguimos. Bueno, se ha quedado ahí el amigo. Esperemos que empiece a hacer altos y bajos hacia arriba para que cierre con el 300%. Decía el amigo, con el 100, ¿no? Vamos. No pongo martingala porque lo que percibo es que en H1 y en tendencia da muchas alegrías. Buenísimo. Martingala no, stop. No pongo muy bien. Que dice acá. Después bow. Poniendo. Después voy poniendo scalping. Pero con máximo. Bola de nieve haces, ¿no? Muy bien, No le faltaba nada al amigo. Dice el amigo. ¿Cómo le va? ¿Viste? Estaba completo, ¿o no? ¿Qué rendimiento hace este robot? La verdad, el rendimiento puede hacer muchísimo. Pero muchísimo. No tiene techo, diríamos. Como el mercado. Como puede quemarte una cuenta también. Eso lo sabemos, pero este te puede hacer lo que quieras. Lo que quieras. Si lo sabes usar, lo que quieras. Obviamente depende del monto que le pongas. Viste que muchos tienen un robot y lo ponen igual que otro, con la configuración que tiene otro, pero el otro tiene 10.000 y vos tenés $200. No es lo mismo. ¿Me entendés? Y el otro opera el oro y... Perdón, el otro opera el euro-dólar y la persona se pone el oro, ¿no? Obviamente que no va a ir igual. Va a quemar seguramente ahí. Pero no tiene techo. Inclusive le voy a ir agregando más cosas también a este. El nono tampoco tiene techo. Porque, por ejemplo, yo te puedo buscar la forma de hacer una estrategia para que haga el 100 ahora, pero también que haga el 500. O que haga el 20 con un drawdown más chico. O inclusive te puedo decir, mirá, le pongo $10.000 en vez de 150 como me pidió el amigo. Y le dejo 0,1 en vez de un lote. Y fíjate todo lo que hace y te hace $2.000 capaz. O 1.000, o 10.000. O te duplica los 10.000. Lo que quieras puede hacer este bot. Tiene muchas opciones de gestión de riesgo. Que si las sabes usar, va promediando, va haciendo muchas cosas. No solamente promediando, sino cerrando parciales, con break-even, con trailing stop, que pueden ser por medio de pips. Te puede cerrar, le decís, cuando llegue a los $10 que me cierre, cuando llegue a los 20 pips que me cierre, que cuando llegue a la media móvil, si está por encima de la media móvil y haga una venta, que vaya con el trailing stop por la media móvil. Si va para arriba y se cruza, que toca la media a vela cerrada o abierta, que me cierre todo. Está muy completo. Bueno, esto no termina más. Partido aburrido, decía el amigo. Quiero acción yo, che. Como en el oro. Vamos. Escucha. Escucha, palma, vamos. 1, 2, 3, 4. Y eso dice tan. Flashback. Bien, Angelito, ¿cómo estás? Hoy vas a tener un día hermoso, lleno de cervezas muy frías para vos, Pepe. Se te hace agua la boca. Quiero que te prepares la cerveza más fría de la noche y que, te va a quemar la cuenta esto, no sube más. ¿Qué parece, Pepe? Tremendo, Mira, arrancaste de cero ahí casi.
Tremendo, Pepe, Llegaste a hacer el 100 ahí, ¿por qué no pagaste? Porque estoy tratando de llegar al 100% como habíamos quedado, nada más. Si yo ya me hubiera sacado la mitad o ya tendría el bot puesto unos 100 más, ponele. Le hubiera puesto de otro bot que tenga puesto, ¿entendés? Le saco al otro y le pongo esto. ¿Cómo es? Sí, cervecita bien fría voy a tener hoy y voy a animarme a ver el short que voy a subir a la noche. Espero que no me caiga un lagrimón. Si me cae un lagrimón, espero que estés al lado mío, Angelito. Vos sabés cómo voy a estar. Si me compras pochoclos, me voy a sentar a verlo, Bueno, vamos a hacer eso. Che, esto lo apago, vamos a esperar, a ver. ¿Te imaginas que justo agarramos una etapa de consolidación de 5 meses? Se nos hace las 10 de la noche. Qué cosa, encima estamos en vela de 1 minuto. Que es lo mismo, pero iríamos más rápido, ¿sí? Si fueran en velas de H1. Fíjate que acá 60 velitas para formar una vela de 1 hora, ¿no? Que sería un palito de eso. Y acá son 60 segundos, no termina más. Y encima va lerdo esto. Pero bueno, la idea es mostrar. Ojalá que suba, que cierre. Termina en 300. Y bueno, Pepe, espero que empieces. ¿Viste todos los tips que dio hoy Pepe Gatillo? Si no sabes cómo usar eso que te decía hoy por privado, la otra vez, perdón, por privado, yo te enseño, ¿sí? La forma. O hago un video, lo comparto para que lo vean ahí a usar, no sé, para poder poner los bots. Porque ¿qué pasa? El bot que tenemos puesto acá, por ejemplo, mira, ahí te voy a mostrar. Acá tenemos un bot, ¿sí? ¿Ven? Esperen un segundo, que me quedó acá el... Está, ahí saqué el mensaje, sí está. Acá, el bot que tenemos acá, que estamos viendo, cuando yo apago la... Viste que ustedes les digo, chicos, vieron que al final terminó en positivo las operaciones de ayer. Pero no terminaron en positivo porque el robot las cerró. El bot las abrió y las cerraría si da la oportunidad de cerrarla ahora. Ponele ahora que estamos acá y no sé, llega el precio, ponele, ¿no? Que llega acá abajo o acá arriba, cae, abre una compra allá arriba, una venta acá, no sé. Cerró el robot en positivo o en negativo, bárbaro. Ahora vos apagás la compu donde tenés el bot alojado y olvídate, olvídate, el bot no sigue participando, no te va a hacer la estrategia o la técnica que tenga o no va a seguir la gestión del robot, ¿sí? O lo tenés en un BPS o en una compu que no se te tiene que cortar la luz. Si se corta la luz, la prendés y sigue. Pero, ¿a qué voy con eso? Cuando yo digo, chicos, vieron que por el celular cerré, bueno, por ejemplo, el eurodólar, acá cuando vamos al eurodólar, ustedes van a ver acá que ayer abrió el robot un par de órdenes y yo las cerré, a ver si están, para ver, con el celular, ¿sí? Miren acá, ¿ven? Pero cheque el error, ahí, párate, Eurodólar, vamos a ir al eurodólar un segundito, no sé si se va a notar acá, párate, Eurodólar, vamos, Neri, vamos a volar. Eurodólar, esto es el eurodólar, ¿sí? Vamos a pasar a M15. No se ve nada acá. Porque este no era el... Era acá, me parece que estaba. A ver, eurodólar, párate un segundito. Ahí me abre acá, ya lo veo que me abre acá el amigo, a ver. Porque como no hay órdenes, fíjate lo que hace el robot si lo arrastro, miren. Miren. Bueno, no abrió nada acá. Párate, a ver. 15 minutos. No, borré todo. Pero si revisan en el vivo, apreté la caché. Si revisan, ¿cuál tenía puesto acá? El dólar. Fíjense que habían unos shell por acá arriba o por acá arriba, que fueron los que yo cerré de forma manual, que puse una grilla y lo cerré yo. Pero porque el bot estaba, esta compu estaba apagada, ¿me entienden? Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Por ahora hice una vela elefante, a tener cuidado, porque esta se puede ir a la B allá arriba. Veremos qué pasa en el transcurso. Lo podés cerrar con esta pequeña pérdida, no pasa nada. La suma de la semana está por encima de lo que se puede perder hoy, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Che, esto está más para quemar una cuenta que para seguir. A ver, vamos a ver el robot que está... ¿Cómo se nos alargó acá, A ver, ahí les muestro. Ahí va. Che, ¿qué? Lo tiró esto. Mirá, la quemó. Así. ¿Sí? A ver, vamos a probar en H1. Vamos a cambiarle rapidito, ¿sí? Vamos a ver si duplica en H1. Vamos a poner la sesión de Londres. ¿Qué hora pondría acá? A ver, H1. Vamos a poner que comience. A ver, ¿qué horario sería acá?
Porque no, el GMT del broker sería. Bueno, 0:03 de la mañana. Calculo que por ahí debe andar, no tengo idea. Y 10 de la mañana. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Libra dólar. Vamos a ponerle un monto más grande. Y le voy a poner 0,05, ponele, en vez de 0,10. Y le voy a poner... Igual llegamos prácticamente a un 90% de la cuentita ahí. Ahí que hubieras hecho... tendrías que haber retirado antes, pagarte antes, pero si querés hacer el 100% le tirás un poquito más, que es poco dinero ese, ¿sí? Vamos a probar acá. El amigo me decía con 1000, a ver qué pasa con 1000. Y en H1 no sé si es exacto la estación de Nueva York, ¿sí? De Londres, perdón, a ver ahí. No abre nada, ¿eh? A ver, puse bien 1000. 03 a 10 de la mañana. Escucha. Qué pedazo de tema. Ay, por favor. Le voy a poner una distancia un poquito más grande. Le voy a poner limit. No sé si vos usas stop o limit. Vos vas a favor de la tendencia. Entonces te voy a poner a favor de la tendencia, ¿sí? A ver qué pasa. Pero a ver si arranca. Y a ver, déjame ver. Vicky. Vamos a ponerle más horas, ¿sí? Después... ¿Qué le pasa que no funca? Ya no andaba más, ¿viste? Parate que algo tengo el spread, algo tengo acá, a ver, es el deslizamiento. Le vamos a poner 100 y vamos a poner 500 de... Ah, está bien. Ah, miren una cosa interesante. Tengo la fuerza de la moneda puesta acá, por eso no arrancaba. Le voy a poner en 15. ¿Sí? Para que ande, si no tiene que tener 40 de fuerte y no... A ver si ahí toma. Capaz que tampoco anda, Ahí anda, a ver. Sí, ahí anda, lo paramos. Vamos a poner... pará. Ahí está. Le voy a poner más dinero. Vamos a cerrar en pips o en dinero, a ver. En pips, voy a poner en pips. La distancia va a ser de... Trailing, vamos a poner a los 15. Y cierre total. Sí, cierre total. Matador 0.05. Vamos a ponerle 1.3, 1.4. A ver, ahí ojo, un riesgo. TP. Los TP tuyos son a los 10 pip, me dijiste, ¿no? Vamos a ponerle a los 10 lo que vos querés. ¿Sí? Va a cerrar a los 10 siempre. Pero estoy tirando al azar cualquier cosa acá, La distancia va a ser muy chiquita, lo va a abrir enseguida. Ahí, a ver, con 2. Vamos a hacer 2 días, 3 días, a ver. Ahí abrió. Mira el TP. A ver, ahí va, Vamos, amplío. Ahí cerró. Bien, 5. Bien, ahí vamos. Ahí vas 1044 en un día. Mira, te hiciste 44 ahí. Viste que el monto depende. Ojo, se te puede poner en negativo. Y ahí tenés que ver que hay una opción también para ajustar. Ahí cerró. Acá puse el horario al azar, ¿sí? Porque no sé en el broker no sé si no es 00 o más 2 este broker. La verdad que no sé. En el bot, los bots que utilizo yo en los BPS, obviamente que sí, pero acá realmente no sé. Este es FTMO, es el que estoy probando acá, Habría que ver cuál es el GMT de este, ¿sí? Si alguno lo sabe, me dice. Con horario de verano y todo eso, Bueno, ahí vamos. Si querés que... vamos a poner el 0.1. Vamos bien. 0.1. 0.1. 0.10 sería, ¿sí? 1000 me dijiste. 0.1. Horario le puse... Te diría que prácticamente desde las 00 hasta las 10 de la mañana le puse. Vamos a poner hasta las 15 horas, ¿sí? Que arruine ahí. Hasta las 15 horas. Vos decime después que... Y... ¿hay volatilidad o no hay? Va a abrir igual. Si llega a la opción, ¿sí?
Está bueno con mucha volatilidad, entonces te abre solamente en el horario que vos decís si hay volatilidad. Si no hay, no. Por más que sea el horario. Bien, ahí vamos. Ahora que voy a poner ahí, sí, así se va viendo. En su Dios. Bueno, seguimos con órdenes abiertas en cuentitas acá que estamos, no la que estamos viendo de fondo, que son ejemplos que estoy dando para que vean cómo se puede triplicar, cuatriplicar, quintuplicar o el 20% o el 10%, inclusive si tenés un capital gigante, ¿sí? O grande, con un 5% te sobra. Entonces imagínate cómo andaría, ¿no? Le tirás 0.0 nada, un lotaje chiquito tranquilo, dejás, chao maestro, lo gestionamos acá en el planeta, ¿eh? Si quieren podemos hacer copy trading, ¿eh? Bien, vamos. A ver qué dicen los amigos. Perdón que no lo leí, recién veo. Pienso más en la seguridad. Ah, bueno, está bien. Excelente. Nunca usé robot, pero creo que sí, es re interesante, ¿eh? Yo, por ejemplo, opero de forma manual y eso lo saben ustedes, pero... ¿Viste el libro diario de nosotros, el nuestro? Si escribe, a mí no me gusta para nada escribir, me cuesta escribir, sí ver videos, escuchar audios y sí crear un robot, ponele. Entonces lo que están viendo son todas cosas que tengo en la cabeza, que obviamente le he sacado aprendiéndolas de otro lado también, ¿no? Pero es todo mío. Entonces sé que lo que tengo que hacer y sé que no tiene techo. Sé que te puede ir muy bien, como también le puede ir mal si la gestión es mala, ¿me entendés? Ya depende del trader ahí, ¿me entendés? Las herramientas están. Tenés que hacer un video y así te queda para los demás, Pepe. Sí, señor. O por privado de onda, a los que participan en Discord, charlamos como con vos cuando te explico por el pizarrón, ¿viste? Y se sacan la duda y lo usan, a las 5 o 6 de la mañana, me dice el amigo. Ok, les hago una pregunta. Este bot que estoy utilizando es el FTMO. Perdón, el broker que estoy utilizando, en donde hago el backtesting, es de FTMO. No recuerdo qué GMT usa, ¿sí? El horario de verano y todas esas cositas. Si lo saben, me avisan, o vos, y lo probamos con la libra dólar, si querés, que es muy parecido al euro dólar, en H101 la próxima semana, si querés. O esta, si me dicen ahora, a ver qué hora es. No, ya van a ser las 11. Pero... lo probamos con... Me ponen en Discord o donde quieran el monto, el lotaje, el horario. Recuerden FTMO, el que estoy usando ahora, ¿sí? El broker donde hago backtesting. Y bueno, y lo probamos ahí con el TP. Vos me ponés todas las formas que vos querés, si querés, y lo probamos. Y después te lo comparto para que lo uses, ¿eh? Obvio, si te va bien, me mandás un champagne de regalo. Eso, y si no, practicá, usalo y vas a ver que después se te va a ir el miedo. Agarrá una cuenta chiquita en centavos. Yo los bots que, mirá, te voy a contar un tip. Ahí me la quemó. ¿Escuchaste? Pará que estoy hablando con ustedes. Ahí la quemó, me parece, a ver. Sí. Pero obviamente que esto lo vas viendo, ¿no? Aparte que lo voy a ajustar de otra forma, un segundito. ¿Escucharon el IU? Vamos a sacar lo que va en positivo. Cierta sensibilidad. Cierre total, sí. Ahí. Ahora lo vamos a mejorar un poquito. Le cambio algunas cositas. Trailing. Solo una agresión. Puedo poner porcentaje según equidad. Porcentaje, esto es más complicadito. Bueno, tiene muchas cosas. Cerrar en el día con tanta ganancia o con tanta pérdida en dinero. Diario. No, eso tampoco. Información no. Bueno, a ver ahí. Párate, a ver, déjame ver. Vamos a ver de vuelta, Cambié algo nada más, no todo. Vamos a ver. Inclusive lo puse todo el día casi, ¿sí? Y con distancias muy pegaditas. La idea es que no toque si no tiene que tocar. Le puedo ampliar la volatilidad también, ¿sí? Tiene muchas cosas. Es que no sabés qué ponerle. Tenés que buscarle la vuelta y elegir lo que más te convenga. Yo acá estoy tirando con la moneda para arriba hasta encontrar una que sea aceptable. Y a esa te metes dentro y estás toda la semana buscándole la vuelta para que la próxima lo pongas al mercado. ¿Me entendés? Déjame que lo voy a adelantar un poquito a ver si la quema.
Para que no tiene distancias acá, ¿ver? No, para que no me abre. Un segundo, no me abre grillas ahí, A ver. Ah, 5000 pip le puse. Animal el amigo, ¿no? La guerra de neón. Mirá, y hay otro tip que te puedo dar, después te lo paso si querés, que está muy bueno. Bueno, no te quiero complicar porque son muchas cosas. Este bot tiene otra opción que si la ponemos ahora te volvés loco. No te voy a. No te lo pongo porque Pepe lo sabe, la opción de las 3 órdenes. Ahí está, a ver ahí si abre algo, vamos a ver. No le puse volatilidad, así que va a abrir. Si está planchado el mercado también te abre, si la toca, ¿no? Pero como está a 2 pips de distancia nada más, la va a tocar seguramente. Bien, qué lindo esto. ¿Cómo van? Ojalá que aprendan. Sumate a Discord. Vos estás en Discord, Jerónimo, me parece. Sumate ahí en Discord o a Telegram. Pasame ahí por privado o ahí para... ¿Cómo querés el bot? Si querés inclusive. O te armo uno para vos. En el par que quieras, la temporalidad y en la sesión que vos quieras, que pueda elegir otra también, ¿sí? Yo te enseño cómo se pone, te enseño cómo se trabaja, se enseño todo sin que me des nada, solamente si te va bien, barro, lo hago porque me gusta nada más y de onda, ¿sí? Sumate nada más y poneme esos datos que me pusiste, después pasámelos, ¿eh? Acá estoy probando al ojo, que inclusive si lo afinamos bien y empezás a buscar noticias de alto impacto con este robot, lo pones en esos horarios también, inclusive. Y si hay deslizamiento, tiene gestiones para los deslizamientos, ¿eh? Escucha, 1, 2. Esos son los 10 pips, ¿eh? Que es una lástima, no se los tendría que poner acá, porque vamos a hacer así. Si se los pongo a los 10 pip, ¿qué pasa? Me cierra esta, que son 10 pip acá, ¿ven? Pero después tiene que caer para cerrar esta. Por eso es. Para que le voy a sacar los TP de 10 y voy a hacer un promedio de 10 pip de todas las órdenes o de una, ¿me entendés? No sé si me explico. No que todas las órdenes tengan 10 pip cada una. Párate, lo voy a cerrar, eso le voy a poner 0. Y le voy a poner 10 pip, cierre total, en 10 pip. Ahí está. A ver ahí. Ahora me vas a entender, mirá. No va a haber más TP. Van a aprender tantas cositas acá, pepes. Si se apuran, se suman, son los primeros que van a usar los bots, ¿eh? Obviamente, el que lo quiera comprar, que vea esto, también están a la venta. El bot que quieran, me dicen cuál, vemos cuál es. Y para qué par lo querés, lo puedo ajustar como quieran también, ¿eh? Escuchá. 1, 2. Uno, dos. Salir. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, vamos a sacar el pop, el punk de acá de mi hermoso país, de los 80, 90. Grupazo este, ¿eh? Mirá vos, no me acordaba que tenía esto, ¿eh? No lo lograrás. Escuchá. No lo lograrán. No me quemará la cuenta. No. Esto con una buena gestión. Acá estamos tirando con la moneda para arriba, ¿sí? Pero con una buena gestión, sabiendo en qué horario, o todo el horario, con el volatilidad. El que utiliza el par ya lo conoce, ¿no? Bien, a ver. Tenemos Patricio Rey y los redonditos. Escuchate esta. El que no conoce los indios, el Indio Solar y los redonditos, vieja época de los 80, tremendo, ¿eh? Un clásico de acá de mi país. Pasó de moda el golfo. Pasó de moda el golfo, Como todo viste vos, como tanta otra tristeza. a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes. A ver, vamos a adelantar un poquito. Y muchos marines. Estoy adelantando, ¿sí? Porque si no, no llegamos más. Quiero ver algo nada más, que no lo puedo ver si lo dejo pasar suave, porque tarda mucho, ¿sí?
Ya vamos a cerrar próximamente en las disquerías. Ya vamos a verlo bien la próxima semana. Pero no el bot que sea. ¿Sí? Este es el que estoy ahora mostrando porque es el que estamos utilizando. ¿Sí? Y no lo estoy utilizando con estas opciones, sino con otras. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a... Cosas de hechicería. No digas nada, Angelito, ¿eh? Cosas de hechicería desafortunada. Bien, vamos a ver qué pasa. Estuvo ahí medio, ¿no? Se nos iba un 30% ahí, pero igualmente sabemos que el capital también es chico, ¿sí? La idea es poner capitales de 50, de 100, en vez de comprarte una cuentita y de lo que está tan de moda, que al que le gusta, bárbaro, porque podés agarrar esas cuentitas y las pasás, pero capaz que hiciste 10 cuentas y quemaste 9 y recién una pasaste. Bueno, acá con 10 seguramente a 8 le hiciste el 100%, ¿sí? ¿Me entienden? Sacás mucho más. Obviamente una cuenta grande que las pasaste, obviamente que pagás más caro también por esa cuentita, ¿no? Una cuenta de 200.000, ¿cuánto está? $800, ¿cuánto está? Bueno, en vez de 8, ponete 4 de 200, haceme caso. Vamos. Si querés me lo comprás también, al que quiera, de los Pepe que ven en diferido. Y si no, participen, charlen con nosotros y operen los bots en vivo con nosotros. Sin poder morderla. Escucha, ¡vamos! El que está de fondo con la guitarra es Sky en guitarra. Sky Bellison. Como todo, viste. Hay un tip que yo se lo doy a los Pepe ahí en Discord. Gatillo, los debes saber. ¿Sí? Que tienen que ver las estructuras mayores para esto que estamos viendo, porque no siempre va a ser la misma distancia. Y tenés que ver lo que recorre en el día promedio anual. Entonces ahí no quemas nunca, ¿sí? Que no lo hicimos acá, por ejemplo. Acá tiramos al azar, ¿sí? Una grilla, que no tiene sentido tampoco, ¿sí? Bueno, seguimos, gente. Las puertas del nuevo cielo. Mueva. Mandarines que cuidan por vos. Mandarines que cuidan por vos las puertas del... Cantaba Pepe, no canté más, Pepe, por favor. Bueno, ahí la cerró, pero eso no me gusta a mí, ¿sí? A nadie, pero muchas veces tenés que ver las distancias que hace en esa semana y ir viendo y modificándolo también, ¿no? Pero el que lo opere y lo conoce al par, listo. A ver, esto comenzó el día... A ver, ahí de una horita también. 14%. Bueno, seguimos. Lindo en lo redondo ahí, Angelito, me gustó eso. Bueno, gente, ¿qué puedo decirles? Me voy. Esto, ahí vimos un pequeño ejemplo. ¿Cuánto va? 1000. Para que cierre estas órdenes. Voy a correr esto hacia acá. ¿Sí? Voy a seguir haciendo... me falta la tapa de... Ya está todo el short de hoy. El que me hablaba el Angelito. Me falta la tapa nada más. Vamos a ver qué tapa será, ¿sí? Espero que les guste. Si lo ven. Y está, ¿Quieren que lleguemos a los 1200? A ver. Dale. Acá lo podés cerrar en par. Muchas cosas que no las estamos viendo, ¿sí? Borro. Bueno, gente. Vamos a pasar como está el otro mientras. ¿Dónde estamos? Lentamente.
Ahí estamos. A ver si me quemó la cuenta acá. Mientras hablaba le habían quemado la cuenta en vivo. No. Pero mirá vos. Bueno, eso no. Órdenes pendientes. Acá me abrió una orden. Y yo no fui. A ver, se me quedó tildado esto. Se me quedó tildado, vos podés creer, sopla. Bueno, vamos a ver qué pasa en un rato con este par. En un ratito nada más. Así que se lo estaré compartiendo por Discord seguramente. Y si no, lo veremos el próximo lunes. ¿Sí? Si no lo comparto antes de las 6 de la tarde. Si cae bárbaro. Ahí está el ejemplo. Gente, bueno. Ay, que venga hasta acá. Qué lindo sería cerrar por acá con 2 en positivo. Dejo la otra, no la cierro. La dejo abierta porque a Pepe Mila le gusta un poquito más. Para que estoy tirando acá el backtesting. Tengo 10 cosas abiertas. Un canal nuevo había, no sé, de un argentino, no sé qué. Tenía las miniaturas muy parecidas a Pepe Mila, ojo ahí, al piojo de criptomoneda, el amigo. Ojo, No sé si lo vieron. Yo digo, eso igual a lo mío, ¿viste? Cuando ve, tremendo. Bueno, ahí va, vamos. No les da la cabeza a alguno, el fósforo, la cabeza es tremendo. Ya le mandaremos algunos bots, dice la amiga. Bien, vamos. Nah, mirá hasta dónde llegó. Yo tocando el botoncito, no sé si veían el acá, yo estaba acá, mirá, pará, les comparto. Yo estaba acá, gente, ahí, ¿ven? Acá estaba tiki 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 tocando, adelantando esto para que llegue a, no sé, a cierta cantidad de dinero acá y que cierre con un poquito más. Ahí tiki tiki, así estoy, tiki 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 tiki, mientras tocó la orden. Ahí tendría que haber cerrado la de arriba y se la vuelve a subir, que el bot la ponga de vuelta en su lugar, ¿no? Qué lástima. Acá podría ser un promedio de estas dos, no perdés nada y abrir una orden nueva por acá con la que queda acá, ¿me entienden? Por si se va para arriba. Pero acá tendría que haber cerrado, la de arriba me la pago y si vuelve a subir la vuelvo a abrir. Y si no vuelve a subir nada, ¿sí? Hay tantas cosas. Bueno, gente, párate, que esto se quedó ahí. Poder se puede, hay que buscarle la vuelta, el horario, el monto y la técnica, ¿sí? No solamente la grilla en sí, porque te va a quemar la cuenta que sea, ¿sí? Eso es lógico. A través. Voy a cerrar las órdenes pendientes. Párate a ver. Vamos. Nos vamos a la plataforma del poder. Acá voy a cerrar ya porque no abrió. Listo. Nos quedamos con estas por ahora. Viste qué lástima ahí. Miren donde tocó, Yo acá me pagaba y ahí ya tenía un shell limit ahí arriba. O más arriba. Pero bueno, se me fue. Se me pasó. No se me hubiera escapado. Seguimos. Miren acá. Pará. Miren este quilombillo que hizo acá el bot. El que estaba anterior. Miren lo que hizo. ¿Lo ven? Parece el telaraña este. Ahí está. Bueno. Ahí está, llegamos 1222. La idea es que no abra tantas órdenes, sino buscarle la vuelta por la velocidad del mercado en ciertas horas. Tiene muchas gestiones, ¿ven? Lo apago, piqui. Ahí está, terminamos en ¿cuánto? 244 hizo. Tardó mucho más en H1, con un lotaje para H1 quizás grande para mí. Inclusive 0,05 le puse. Yo le he puesto menos también. Con menos distancia, que cierre de otra forma. Se le puede buscar la vuelta, y en alguna sesión en especial con volatilidad. Bueno, gente, para que no me abra en cualquier lado, sino cuando se mueve el mercado. Y con shell limit inclusive, no stop, como en este caso. Bueno, gente, me voy. Sumate acá, sumate, yo sigo. Si pasa positivo pasará. Voy a hablar un ratito con el Pepe que esté en Discord. Un ratito, si se da la posibilidad y de que pueda hacer la miniatura también. Y a la noche prepárate,
Gente, nos vemos. Espero que les haya gustado, ¿eh? Este show hermoso del planeta, ¿eh? Estamos terminando, gente. ¿Qué te puedo regalar? A ver. Mira, me voy. Ahí está, me voy con esta, escucha. Suscríbete, dale like, comentá. Angelito, me voy. Chao, Pepe, que pases un gran día. Che, qué lindo el robot, muy buenos ejemplos hoy. La verdad, todos tips son tip. Como lloraste con la miniatura, Pepe, hoy, Vamos a ver si te largas de vuelta, No la podías terminar a la miniatura ayer a la noche, Pepe. ¿Qué te pasó? Chao, Pepito. Chau. Pum. Nos vemos.